Peter Levine ha trabajado para desenmarañar los vastos misterios del trauma. Asistir a la comprensión y la superación del trauma en sus muy variadas formas se ha convertido en el trabajo de su vida. El trauma es un hecho de la vida, sin embargo no tiene por qué ser una condena a perpetuidad. El trauma no solo se puede curar, sino que con una guía y un apoyo adecuados puede resultar transformativo. El trauma posee el potencial para ser una de las fuerzas más significativas en la evolución y el despertar psicológico, social y espiritual. Tradicionalmente se ha considerado el trauma como un desorden psicológico y médico de la mente. Y mientras que en apariencia la práctica de la medicina y la psicología moderna celebra la conexión entre la mente y el cuerpo, menosprecia enormemente la profunda relación que tienen en la curación del trauma. La inesperable unidad del cuerpo y la mente, que a través del tiempo ha constituido el apuntalamiento práctico y filosófico de la mayor parte de los sistemas tradicionales de curación de todo el mundo, está ausente, por desgracia, en nuestro moderno sistema de tratamiento y comprensión del trauma. La mayoría de las terapias para el trauma se dirigen a la mente a través de la palabra y tratan las moléculas del cerebro con medicación. Ambos procedimientos pueden resultar útiles. No obstante, el trauma no se cura ni se curará plenamente hasta que atendamos al papel esencial que desempeña el cuerpo. Debemos comprender de qué forma el cuerpo se ve afectado por el trauma y hasta qué punto es importante para curar sus secuelas. Más allá de la visión mecánica y limitada de la vida, existe un organismo delicado, sensible y despierto, y vivo. Este cuerpo viviente, una condición que compartimos con todos los seres sensibles, nos informa de nuestra capacidad innata para superar los efectos del trauma. Al superar la fuerza destructiva del trauma, nuestro potencial innato nos eleva a nuevas cumbres de maestría y conocimiento. Cuerpo y mente. Si experimentas una serie de síntomas extraños que nadie es capaz de explicar, es posible que procedan de una reacción traumática frente a un incidente pasado que, tal vez, ni siquiera recuerdes. No estás solo, no estás loco. Existe una explicación racional para lo que te ocurre. No has sufrido daños irreversibles y es posible disminuir o incluso eliminar tus síntomas. Sabemos que con el trauma la mente se altera profundamente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente grave de coche se ve inicialmente protegida de la reacción emocional e incluso es posible que no lo recuerde con claridad o que sienta que no ocurrió en realidad. Estos significativos mecanismos, por ejemplo, la disociación y la negación, nos permiten navegar a través de esos periodos críticos, mientras esperamos que llegue un momento y un lugar más seguros para que estos estados alterados se concluyan. Ante un trauma, el cuerpo reacciona intensamente. Se pone en tensión cuando está en estado de alerta. Se prepara cuando siente miedo. Se queda inmóvil y se derrumba ante la impotencia del terror. Cuando después del incidente la reacción protectora de la mente frente al trastorno vuelve a normalizarse, la respuesta del cuerpo también lo hace. Cuando se frustra este proceso restaurativo, los efectos del trauma se asientan y la persona se traumatiza.
La psicología tradicional aborda el tema a través de sus efectos en la mente. Es decir, que se considera solo la mitad de la cuestión. Y por otra parte, resulta totalmente inadecuado. Si no tratamos al cuerpo y la mente como una unidad, seremos incapaces de comprender o de curar el trauma en profundidad. El cuerpo como sanador. El trauma es el resultado de una de las fuerzas más poderosas que el cuerpo humano es capaz de producir. Exige respeto. La clave para superar el trauma reside en la sensación corporal. Peter Levine explica en su libro Curar el trauma el plan de la naturaleza y da un ejemplo de una manada de impalas que está tranquilamente paseando en una frondosa arroyada. De repente el viento cambia de dirección y trae con él un nuevo, aunque familiar, olor. Los impalas sienten el peligro en el aire y de inmediato se tensan con un impulso vigilante. Huelen, miran y escuchan con atención durante unos instantes, pero al no aparecer ninguna amenaza, los animales vuelven a pacer relajados y no obstante vigilantes. Aprovechando el momento, un majestuoso leopardo salta desde la densa maleza en la que tenía su escondrijo. Como si fuese un organismo, la manada brinca rápidamente hacia un matorral protector situado en el margen de la arroyada. Un joven impala tropieza una fracción de segundo y después se recupera, pero es demasiado tarde. Indistinguible, el leopardo se abalanza hacia su pretendida víctima y la persecución se inicia a una velocidad de unos 112.000 por hora. En el momento del contacto, o justo antes, el joven impala cae al suelo y se rinde a su muerte inminente. Sin embargo, quizá no esté herido. El inmóvil animal no pretende estar muerto. Su instinto le ha hecho entrar en un estado alterado de conciencia que compartimos todos los mamíferos cuando la muerte parece inminente. Muchos indígenas interpretan este fenómeno como la entrega del espíritu de la presa al predador, y de hecho en parte es así. Los fisiólogos llaman a este estado de alteración la respuesta de inmovilización o de paralización. En una de las tres respuestas disponibles con las que cuentan los reptiles y los mamíferos cuando tienen que enfrentarse a una amenaza abrumadora. Las otras dos, la lucha y la huida, resultan mucho más corrientes para la mayoría. La respuesta de inmovilización es menos conocida. Sin embargo, en su trabajo Peter Levine explica que en los últimos 25 años se ha convencido de que es el factor aislado más importante para descubrir el misterio del trauma humano. La naturaleza, dice él, ha desarrollado la respuesta de la inmovilización por dos buenas razones. La primera es que sirve como última estrategia desesperada de supervivencia. Quizá te resulte conocida la palabra o la frase hacerse el muerto. Existe una posibilidad de que el leopardo decida arrastrar a su presa muerta a un lugar a salvo de otros predadores o a su guarida, donde más tarde puede compartir la comida con sus cachorros. Durante este tiempo, el impala podría despertar de su estado de paralización e iniciar una atropellada escapada en un momento de descuido. Cuando se halle fuera de peligro, el animal se sacudirá, literalmente, los efectos residuales de la respuesta de inmovilización y recuperará el pleno control de su cuerpo. Regresará a su vida normal como si no hubiese ocurrido nada. La segunda es que, en la inmovilización, el impala y el ser humano entran en un estado alterado en el que no experimenta ningún dolor. En el caso del impala, esto significa que no sufrirá mientras sea desgarrado por los dientes afilados y las garras del leopardo.
Cuando se tiene que hacer frente a una amenaza abrumadora, la mayoría de las culturas humanas tienden a juzgar esta rendición instintiva como una debilidad equivalente a la cobardía. Sin embargo, bajo este juicio se esconde el profundo miedo de los hombres a la inmovilización. La evitamos porque es un estado muy similar al de la muerte. Actuar así es comprensible, pero lo pagamos muy caro. La evidencia fisiológica nos demuestra claramente que la capacidad para entrar y salir de esta respuesta natural es la clave para eludir los efectos debilitantes del trauma. Es un don de la naturaleza. La clave para curar los síntomas traumáticos en los seres humanos reside en nuestra fisiología. Cuando nos enfrentamos a lo que percibimos como ineludible o como una amenaza abrumadora, los seres humanos y los animales utilizamos la respuesta de la inmovilización. La cuestión más importante que debemos comprender respecto a esta función de la inmovilización es que es involuntaria. Esto significa que el mecanismo fisiológico que gobierna esta respuesta reside en la parte primitiva, instintiva de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, y que no se encuentra bajo un control consciente. Por este motivo, opina Peter Levine, que el estudio del comportamiento del animal salvaje resulta esencial para la comprensión y la curación del trauma humano. Las partes instintivas e involuntarias del cerebro humano y del sistema nervioso son prácticamente idénticas a las de otros mamíferos e incluso a la de los reptiles. Nuestro cerebro, a menudo definido como tríada, consiste en 3 sistemas integrales. Estas 3 partes son comúnmente conocidas como el cerebro reptil instintivo, el cerebro mamífero o límbico emocional y el cerebro humano o neocórtex racional. Dado que cuando se percibe una situación que amenaza la vida, las partes del cerebro que se activan son las que compartimos con los animales, es posible aprender mucho a través del estudio de la forma en que algunos animales, como el impala, evitan el trauma. A fin de llevar este argumento un poco más lejos, creo que la clave para la curación de los síntomas traumáticos en los seres humanos reside en nuestra capacidad de representar la fluida adaptación de los animales salvajes cuando se sacuden y salen de la respuesta de inmovilización para volver a moverse y a funcionar plenamente. Al contrario de lo que les ocurre a los animales salvajes, cuando los seres humanos nos sentimos amenazados, nunca nos resulta fácil resolver el dilema entre luchar o escapar. Este dilema surge, al menos en parte, por el hecho de que nuestra especie ha desempeñado ambos papeles, el de predador y el de presa. Los hombres prehistóricos, aunque muchos de ellos eran cazadores, pasaban mucho tiempo acurrucados y agrupados en frías cuevas, con la certeza de que en cualquier momento podían ser apresados y desgarrados en pedazos. Nuestras posibilidades de supervivencia se vieron incrementadas cuando nos reunimos en grupos más numerosos, descubrimos el fuego e inventamos las herramientas, muchas de las cuales eran armas que se utilizaban para la caza y la defensa. Sin embargo, la memoria genética de que hemos sido presas fáciles ha persistido en el cerebro y el sistema nervioso. Al carecer tanto de la ligereza del impala como de los colmillos y las garras letales del airoso leopardo, a menudo nuestro cerebro humano se le ocurre, tras el incidente, que tiene la posibilidad de emprender una acción para preservar la vida. Esta incertidumbre nos ha hecho particularmente vulnerables a los poderosos efectos del trauma. Animales como el ágil y rápido impala saben que son de presa y están muy familiarizados con los recursos de supervivencia.
intuyen lo que necesitan hacer y lo hacen. Del mismo modo, la elegante carrera a 112 km/h del leopardo, junto con sus colmillos y garras traicioneras, lo convierten en un predador confiado. Sin embargo, para el animal humano, la frontera no está tan clara. Cuando se enfrenta a una situación que amenaza su vida, nuestro cerebro racional puede sentirse confundido y pasar por alto nuestros impulsos instintivos. Aunque es posible que haya una buena razón para pasarlos por alto, la confusión que acompaña esta situación prepara el escenario para lo que yo denomino el complejo de Medusa, el drama llamado trauma. Como en el mito griego de Medusa, la confusión humana que sobreviene cuando contemplamos la muerte cara a cara es capaz de convertirnos en piedras. Nos quedamos congelados de miedo, y esta paralización resultará en la creación de síntomas traumáticos. El trauma es un hecho hiriente en la vida moderna. La mayoría de las personas han sufrido algún trauma, no solo los soldados o las víctimas de abusos o de agresiones. Tanto las causas como las consecuencias del trauma son muy amplias y con frecuencia se ocultan de nuestra conciencia. Esto incluye los desastres naturales, por ejemplo, terremotos, tornados, inundaciones, incendios, la exposición a la violencia, los accidentes, las caídas, las enfermedades graves, las pérdidas súbitas, la cirugía y otros procedimientos médicos o dentales necesarios, los partos difíciles e incluso niveles elevados de estrés durante la gestación. Por el hecho de ser seres instintivos, con capacidad de sentir, responder y reflexionar, poseemos el potencial innato de curar incluso las heridas traumáticas más debilitadoras. Dice Peter Levine que está convencido de que como comunidad humana mundial podemos empezar a curarnos de los efectos de traumas sociales de gran alcance como los de la guerra o los de los desastres naturales. Se trata de la energía. Los síntomas traumáticos no están causados por el mismo suceso que los desencadena. Son consecuencia del residuo de energía congelado que no ha sido resuelto ni descargado. Este residuo permanece atrapado en el sistema nervioso, donde es capaz de provocar estragos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Los síntomas alarmantes, debilitantes, a menudo extraños y de larga duración de trastorno postraumático, se desarrollan cuando no somos capaces de completar el proceso de entrar, atravesar y salir del estado de inmovilización o congelación. Sin embargo, si iniciamos y animamos nuestro impulso innato de recuperar el estado de equilibrio dinámico, seremos capaces de descongelarnos. Y acá el autor continúa con el ejemplo del impala que huye del leopardo que lo persigue. Su sistema nervioso está cargado con una energía que lo impulsa a una velocidad de 112 km/h, y en el momento en que el leopardo da su arremetida final, el impala se derrumba. Desde fuera aparece inmóvil y da la sensación de que está muerto, pero por dentro su sistema nervioso todavía sigue cargado al máximo, para proporcionar una velocidad de 112 km/h. Aunque se haya quedado inmóvil, lo que ahora ocurre en el cuerpo del impala es similar a lo que ocurre cuando pisas a fondo el acelerador y frenas a la vez. La diferencia entre la carrera interna del sistema nervioso, motor, y la inmovilidad externa, freno, del cuerpo, crea una poderosa turbulencia similar a la de un tornado, en el interior del organismo. Este tornado de energía es el punto focal a partir del cual se formarán los síntomas del estrés postraumático. Para que puedas visualizar mejor el poder de esta energía, imagínate que te encuentras haciendo el amor con tu pareja. Estás al borde del clímax cuando de repente alguna fuerza externa te interrumpe.
Ahora, multiplica esa sensación de contención por 100 y te acercarás a la cantidad de energía que se despierta con una experiencia que amenaza la supervivencia. Un ser humano amenazado o un impala debe descargar toda la energía movilizada para enfrentar esa amenaza o se convertirá en una víctima del trauma. Esta energía residual no desaparece así como así. Persiste en el cuerpo y a menudo fuerza la creación de una serie de síntomas como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión y otros problemas psicosomáticos y de comportamiento. Estos síntomas son la vía que utiliza el organismo para contener o acorralar la energía residual acumulada. Por lo general, en la naturaleza, los animales descargan toda su energía comprimida y raramente desarrollan síntomas nocivos. Nosotros, los seres humanos, no somos tan aptos en este terreno. Cuando no somos capaces de liberar estas fuerzas poderosas, nos convertimos en víctimas del trauma. En nuestros, a menudo infructuosos intentos de descargarnos de esta energía, podemos quedarnos atrapados en ella, como una polilla atraída por el fuego. Quizás sin saberlo, creamos repetidamente situaciones en las que existe la posibilidad de liberarnos de la trampa del trauma, pero sin las herramientas y los recursos adecuados la mayoría fracasa. Por desgracia, el resultado es que muchos de nosotros nos dejamos acosar por el miedo y la ansiedad y no somos capaces de sentirnos totalmente a gusto ni con el mundo ni con nosotros mismos. El trauma resuelto es un gran don. Nos devuelve el mundo natural del flujo y del reflujo, de la armonía, del amor y de la compasión. Tras haber trabajado los últimos 25 años con personas que estaban traumatizadas, Peter Levine afirma que los seres humanos tenemos la capacidad innata no solo de curarnos a nosotros mismos de los efectos debilitantes del trauma, sino también a nuestro mundo. ¿Qué es el trauma? Dado que carecemos de una manera de definir con precisión el trauma, puede resultar difícil de identificar. La postura oficial seguida por los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar el trauma es que lo origina un acontecimiento inquietante que va más allá de las experiencias humanas habituales y que sería notablemente perturbador para casi cualquier persona. Esta definición abarca las siguientes experiencias insólitas: graves amenazas a la vida o a la integridad física, amenaza verdadera o daño a los hijos, al cónyuge, a otros familiares o amigos, destrucción súbita del hogar o de la comunidad, presenciar la muerte o las heridas graves de otra persona como resultado de un accidente o de un acto de violencia física. Esta descripción resulta en cierto modo útil como punto de partida, pero también es vaga y engañosa. ¿Quién puede decir que es más allá de las experiencias humanas habituales, o notablemente perturbadora para casi cualquiera? Los acontecimientos mencionados son calificadores útiles, pero existen muchos otros incidentes, potencialmente traumáticos, que se sitúan en un área más dudosa. Accidentes, caídas, enfermedades y operaciones que el cuerpo percibe de un modo inconsciente como amenazadoras, a menudo no son consideradas conscientemente como experiencias humanas extraordinarias. Sin embargo, con frecuencia resultan traumáticas. Además, las violaciones, los tiroteos desde los coches y otro tipo de tragedias afectan con frecuencia a muchas comunidades. Aunque puedan ser consideradas como experiencias habituales, las violaciones y los tiroteos siempre serán traumáticos. La curación del trauma depende del reconocimiento de los síntomas, dado que los síntomas traumáticos son casi siempre resultado de las respuestas primitivas. Muchas veces son difíciles de reconocer. La gente no necesita una definición del trauma, lo que necesita es una expresión experimental de lo que se siente.
Una paciente describió la siguiente experiencia. Estaba jugando en el parque con mi hijo de 5 años cuando lanzó la pelota muy lejos de mí. Mientras yo iba a recuperarla, él corrió hacia una calle muy transitada para coger otra pelota que había divisado. Cuando estaba recogiendo la pelota con la que habíamos jugado, oí las ruedas de un coche que chirriaban larga y sonoramente. De inmediato supe que Joy había sido atropellado por el coche. Parecía que el corazón se me caía al fondo del estómago. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo dejara de circular y se acumulara en los pies. Pálida como un fantasma, empecé a correr hacia el grupo que empezaba a formarse en la calle. Sentía las piernas tan pesadas como el plomo. No veía a Joy por ninguna parte. Aún así, con la certeza de que había sufrido el accidente, sentí que mi corazón se contraía y constreñía, y después me dilataba llenando mi pecho de horror. Me abrí paso entre la gente y me derrumbé sobre el cuerpo inmóvil de Joy. El coche lo había arrastrado unos cuantos metros antes de detenerse. Su cuerpo tenía rasguños y estaba ensangrentado. Sus ropas estaban hechas jirones y yacía inmóvil. Sintiéndome despavorida y dominada por el pánico, hice un intento frenético por recomponerlo. Intenté limpiarle la sangre, pero solo conseguí extenderla. Intenté colocarle bien las ropas jironadas. No dejaba de pensar. No, esto no ha ocurrido. Respira, Joy, respira. Como si mi fuerza vital pudiera infundir vida a su cuerpo inmóvil, me coloqué encima de él y apreté mi corazón contra el suyo. Empecé a sentir un hormigueo en el cuerpo y a la vez sentí que me apartaba de la escena. Ahora estaba reviviendo las escenas. Ya no podía sentir nada más. Las personas que han experimentado un trauma de esta magnitud saben realmente de qué se trata y sus respuestas frente a él son básicas y primitivas. Esta desdichada mujer sufrió unos síntomas que eran brutalmente claros y apremiantes. Sin embargo, para muchos de nosotros, los síntomas son más sutiles. Es posible aprender a identificar una experiencia traumática a través de la exploración de nuestras propias reacciones. Produce una sensación que una vez identificada es inconfundible. Las personas traumatizadas son incapaces de superar la ansiedad de su experiencia. Permanecen abrumadas, vencidas y aterrorizadas por el incidente. Virtualmente cautivas de su miedo, les resulta imposible reengancharse a la vida. Otras personas que experimentan incidentes similares quizá no desarrollen ningún síntoma perdurable. El trauma nos afecta a algunos de nosotros de un modo misterioso. No importa cuán terrorífico sea un incidente. No todas las personas que lo sufren quedan traumatizadas. Para liberarnos de nuestros síntomas y nuestros miedos, bastará con despertar nuestros profundos recursos psicológicos y utilizarlos conscientemente. Si permanecemos ignorantes respecto a nuestro poder para cambiar el curso de nuestras respuestas instintivas y en vez de activarlas permitimos que consoliden su estado reactivo, continuaremos encarcelados y sufriremos. Cuando no somos capaces de fluir a través del trauma y de concluir las respuestas instintivas, a menudo estas acciones incompletas socavan nuestra vida. El trauma no resuelto puede hacernos actuar de un modo excesivamente cauto o inhibido, llevarnos a rigurosos círculos cerrados en los que llevamos a cabo peligrosas representaciones del mismo incidente, a la mortificación y a la imprudente exposición al peligro. Nos convertimos en víctimas eternas o en pacientes de terapia. El trauma es capaz de destruir la calidad de nuestras relaciones y distorsionar nuestras experiencias sexuales. Las conductas sexuales compulsivas, perversas, promiscuas e inhibidas son síntomas comunes del trauma. Los efectos del trauma pueden ser intensos y globales o sutiles y elusivos. Cuando no resolvemos nuestros traumas, sentimos que hemos fracasado o que hemos sido traicionados por aquellas personas que escogimos para que nos ayudasen. No es necesario que nos culpemos a nosotros mismos o a otras personas por este fracaso. La solución al problema reside en aumentar
nuestro conocimiento sobre la forma de curar el trauma. Hasta que comprendamos que los síntomas traumáticos son tanto fisiológicos como psicológicos, nuestros intentos para curarlos serán lamentablemente inadecuados. El quid de la cuestión reside en que seamos capaces de reconocer que el trauma representa unos instintos animales sesgados. Cuando son aprovechados, estos instintos pueden ser utilizados por la mente consciente para transformar los síntomas traumáticos en un estado de bienestar. Cuando un árbol joven es herido, crece alrededor de esa herida. A medida que el árbol se desarrolla, la herida se vuelve relativamente pequeña en proporción al tamaño del árbol. Los nudos retorcidos y las ramas deformadas nos hablan de lesiones y obstáculos que encontró en el pasado y que superó. El modo en que el árbol crece alrededor de su pasado contribuye a una exquisita individualidad, a su carácter y a su belleza. Indudablemente, no abogo por traumatizarse para construir el carácter, pero dado que el trauma es casi una certeza en algún momento de nuestra vida, la imagen del árbol puede ser un espejo valioso. Aunque los seres humanos han experimentado el trauma durante milenios, ha sido tan solo en los últimos 10 años cuando ha empezado a recibir una atención pública y profesional más extensa. Hoy en día, la palabra trauma se ha hecho familiar a través de confesiones reales por parte de las estrellas que aparecen semanalmente en los diarios sensacionalistas. En este contexto, el trauma ha sido asociado sobre todo con el abuso sexual. A pesar del creciente interés profesional del sensacionalismo y de la saturación de los medios de comunicación, tenemos poca evidencia de que el trauma se ha curado. Las estadísticas demuestran que 1 de cada 3 mujeres y un hombre de cada 5 sufrieron abusos sexuales en la infancia. Pese al creciente reconocimiento del abuso sexual, existe muy poca comprensión sobre las condiciones necesarias para su superación. Por ejemplo, muchos individuos traumatizados se identifican y se agrupan como víctimas. Mientras que esto puede ser un primer paso útil para la curación, también es cierto que, si se continúa indefinidamente, puede interferir en la recuperación. El abuso sexual es una de las muchas formas del trauma. No importa cuál sea la causa, nos resultará mucho más fácil curarnos de los efectos del trauma si creamos un marco de trabajo positivo. La imagen del árbol maduro, lleno de carácter y de belleza, nos resultará más útil que negar la experiencia o identificarnos como víctimas y supervivientes. Las raíces del trauma residen en nuestra fisiología instintiva. Por ello, si queremos descubrir la clave para curarlo, deberemos hacerlo tanto a través de nuestro cuerpo como de nuestra mente. Cada uno de nosotros debe hallar esas raíces, siendo consciente de que tenemos una oportunidad, tal vez una de las mayores de nuestra vida. La curación del trauma es un proceso natural al que es posible acceder a través de una conciencia interna del cuerpo. No es necesario que hagamos años de terapia psicológica o que rastreemos en los recuerdos repetidamente para después borrarlos del inconsciente. Veremos que la constante búsqueda y recuperación de los así denominados recuerdos traumáticos a menudo puede interferir con la sabiduría innata que posee el organismo para curarse. Mis observaciones sobre los resultados de personas traumatizadas me han llevado a la conclusión de que los síntomas postraumáticos son fundamentalmente respuestas fisiológicas incompletas que han quedado suspendidas por el miedo. Las reacciones a las situaciones que amenazan la vida permanecen sintomáticas hasta que se han completado. El estrés postraumático es un ejemplo. Estos síntomas no desaparecerán hasta que las respuestas sean liberadas y concluidas. Un pájaro que se estrella contra una ventana al confundirla con el cielo abierto parecerá aturdido o incluso muerto. Es posible que si un niño presencia la colisión del pájaro, pase por un momento difícil y se mantenga apartado del animal herido. Quizás el niño recoja al pájaro por curiosidad, preocupación o por un deseo de ayudar.
El calor de sus manos puede ayudar al pájaro a recuperar sus funciones normales. Cuando el pájaro empiece a temblar, mostrará síntomas de que se está reorientando en ese lugar. Tal vez se tambalee ligeramente, intente recuperar el equilibrio y mire alrededor. Si el pájaro no está herido y si le permite contemplar el proceso de estremecimiento y de reorientación sin interrupciones, será capaz de salir de su inmovilización y de volar sin traumatizarse. Si se interrumpe el proceso de temblar, el animal puede sufrir serias consecuencias. Si el niño intenta acariciar al animal cuando éste empieza a mostrar signos de vida, puede que el proceso de reorientación se interrumpa y que el pájaro se vea impulsado de nuevo a la respuesta de congelación. Si se interrumpe el proceso de descarga repetidamente, cada estado de choque sucesivo será más duradero. Como resultado, el pájaro puede llegar a morir de miedo, abrumado por su propia impotencia. Aunque no llegamos a morir, los seres humanos sufrimos cuando somos incapaces de descargar la energía que queda apresada en la respuesta de inmovilización. Para transitar a través del trauma, necesitamos una tranquilidad, una seguridad y una protección similar a la que recibió el pájaro a través del suave calor de las manos del niño. Además del apoyo de nuestros amigos y familiares, también necesitamos el de la naturaleza. Con este apoyo y esta conexión es posible empezar a respetar y a confiar en el proceso natural que nos llevará al cumplimiento, la plenitud y finalmente a la paz. Cuando nos permitimos experimentar las sensaciones corporales, como el temblor que emanan de los síntomas traumáticos, la ansiedad y el desespero, pueden convertirse en un manantial creativo. Retenidas en los síntomas del trauma se encuentran las energías, los potenciales y los recursos que resultan necesarios para su transformación constructiva. El proceso de curación creativo puede verse bloqueado de distintas maneras: por el uso de medicación para suprimir los síntomas, mediante un énfasis excesivo en el ajuste o el control, o por la negación o invalidación de los sentimientos y las sensaciones. El trauma no es una enfermedad, sino un malestar. En el artículo Las heridas que no se pueden curar, publicado en el New York Times en 1992, Daniel Goleman, un prestigioso y popular escritor científico, explicaba la visión médica generalizada de que el trauma es una enfermedad irreversible. La esperanza está puesta en encontrar una píldora mágica, como el Prozac, para curar esta enfermedad de la mente. Goleman cita al doctor Dennis Charney, un psiquiatra de Yale. No importa que se trate del incesante terror del combate, de haberse visto atrapado por un huracán o de un accidente de coche. Todo el estrés incontrolable es susceptible de causar un impacto emocional. Las víctimas de un trauma devastador tal vez no vuelvan a ser jamás las mismas biológicamente. El trauma provoca una respuesta biológica que necesita permanecer fluida y adaptable, no fija e inadaptada. Una respuesta inadaptada no es necesariamente una enfermedad, sino un malestar, una indisposición que puede abarcar desde una ligera incomodidad hasta una debilidad absoluta. Sin embargo, en la inadaptación todavía existe el potencial para la fluidez y debe ser utilizado para el restablecimiento del bienestar y del funcionamiento pleno. Si a estas energías atrapadas no se les permite moverse y el trauma se vuelve crónico, puede que la persona precise una gran cantidad de tiempo y o energía para recuperar el equilibrio y la salud. En el mismo artículo del New York Times, Goleman cita al doctor Nemerov, otro investigador. Si un coche petardea en el aparcamiento de una galería comercial, te inundan los mismos sentimientos que provocarían el trauma original. Empiezas a sudar, te asustas, te entran escalofríos y después empiezas a temblar. El siguiente paso que sugiere este investigador es desarrollar medicamentos que contrarresten
esta reacción de agitación. Es posible que la medicación resulte útil para ayudar al individuo traumatizado a estabilizarse más rápidamente. Sin embargo, cuando es utilizada por periodos más prolongados de tiempo a fin de suprimir la propia respuesta equilibrada del cuerpo frente al estrés, interfiere en la curación. Para completar el significativo curso de acción biológico, el organismo precisa el temblor y la agitación espontánea que observamos en todo el mundo animal. En un video de National Geographic de 1982 titulado La alerta del oso polar, es posible contemplar este fenómeno claramente. Tras una persecución estresante, un oso polar recibe el disparo de un dardo tranquilizante. Cuando lentamente se despierta de la anestesia, el oso atraviesa un extenso período en el que se agita y tiembla antes de volver a la normalidad. Al contemplar el trauma como una enfermedad, la medicina busca con demasiada frecuencia suprimir este proceso natural y creativo, ya sea porque la respuesta de renovación se suprime con medicación, porque está contenida en un miedo congelado o bien controlada por una voluntad clara, la capacidad innata de autorregulación se descarrila. Contrariamente a la creencia popular, es posible curar el trauma. No solo puede curarse, sino que en muchos casos puede hacerse sin demasiadas horas de terapia, sin revivir los recuerdos dolorosos y sin tener que confiar en un uso continuado de medicación. Debemos comprender que no es ni necesario ni posible cambiar los incidentes del pasado. Los viejos síntomas del trauma son la evidencia de que la energía todavía está confinada y de que hemos olvidado algunas lecciones. Cuando aprendemos a estar presentes, el pasado carece de importancia. Cada momento se convierte en un momento nuevo y creativo. Solo tenemos que superar nuestros síntomas actuales y proceder. El momento curativo corre hacia adelante y hacia atrás, porque aquí y por allí resulta más fácil prevenir el trauma que curarlo. Con la información y las herramientas descritas, los efectos de las experiencias traumáticas potenciales pueden prevenirse y la resistencia individual frente a futuras situaciones amenazadoras puede ser incrementada. Estas técnicas pueden ser utilizadas con niños que estén en una situación de riesgo, con el cónyuge o con amigos a fin de crear una red de apoyo positivo. El trauma no es una sentencia de por vida. Algunos de los alarmantes y con frecuencia extravagantes síntomas que sufren las personas traumatizadas incluyen imágenes retrospectivas, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, depresión, problemas psicosomáticos, falta de sinceridad, violentos ataques de cólera infundados y comportamientos destructivos repetitivos. Las personas que una vez fueron sanas pueden verse empujadas al filo de la insanía, como resultado de los incidentes que ocurren en un periodo de tiempo relativamente corto. Si sacas el tema del trauma, la mayoría de la gente piensa en los veteranos de guerra o personas que fueron seriamente maltratadas en la infancia. El trauma se ha convertido en algo tan común que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce su presencia. Nos afecta a todos. Todos hemos experimentado alguna experiencia traumática en el curso de nuestra vida. Nos dejase con unos efectos obvios de estrés postraumático o no. Dado que tras un incidente provocador los síntomas del trauma pueden permanecer ocultos durante años, algunas personas que han sufrido un trauma todavía son asintomáticas. Tanto las causas como los síntomas del trauma son increíblemente amplios y diversos. Hoy en día se entiende que el trauma es un suceso común que puede ser provocado por incidentes aparentemente benignos. La buena noticia es que no tenemos por qué vivir con él, al menos no para siempre. El trauma puede ser curado y aún más fácilmente prevenido. Incluso los síntomas más extravagantes pueden resolverse si estamos dispuestos a permitir que los instintos naturales biológicos nos guíen. Para conseguirlo necesitamos aprender una nueva forma de comprendernos y experimentarnos a nosotros mismos, totalmente nueva.
para la mayoría de nosotros va a ser como vivir en una extraña tierra nueva. Poca gente duda de la gravedad de los problemas originados por el trauma. Sin embargo, nos resulta difícil comprender cuántas personas se ven afectadas por el mismo. En un reciente estudio que recoge datos sobre más de 1000 hombres y mujeres, se descubrió que el 40% había sufrido algún suceso traumático en los últimos 3 años. Los más citados fueron violación o agresión física, accidente grave y presenciar la muerte o la lesión grave de otra persona. Lo que desconocemos puede herirnos. En lo tocante al trauma, lo que desconocemos puede herirnos. Que no sepamos que sufrimos un trauma no nos evita sufrir los problemas causados por el mismo. Sin embargo, dado el increíble laberinto de informaciones erróneas y de mitos que existen sobre el trauma y su tratamiento, la negación resulta comprensible. Ya resulta bastante difícil tratar únicamente con los síntomas del trauma, sin añadir la ansiedad que provoca desconocer el motivo por el cual los experimentamos o si algún día desaparecerán. La ansiedad puede aflorar por una variedad de razones, incluso por el dolor intenso que sientes cuando tu cónyuge, tus amigos o familiares se unen en la convicción de que ya es hora de que reprendas tu vida. Quieren que actúes con normalidad porque creen que a estas alturas ya deberías haber aprendido a vivir con tus síntomas. Existen sentimientos de desesperanza, futilidad y consternación que acompañan al consejo incorrecto de que la única manera de aliviar tus síntomas es a través de un tratamiento farmacológico o de una terapia de por vida. La idea de hablar con alguien de tus síntomas puede provocarte alejamiento y miedo porque tus síntomas son tan extraños que estás convencido de que nadie más podría experimentar lo mismo. También sospechas que si lo explicas, no te creerán y pensarán que probablemente te estás volviendo loco. Además, se produce un estrés añadido que va asociado a la cantidad de facturas médicas que se acumulan cuando ya vas por la segunda o tercera ronda de pruebas diagnósticas y de consultas, hasta llegar finalmente a la cirugía exploratoria a fin de averiguar la causa de tu misterioso dolor. Vives con el conocimiento de que los médicos te consideran un hipocondríaco porque resulta imposible descubrir ninguna causa para tu condición. Cuando se interpretan los síntomas traumáticos, sacar precipitadamente conclusiones erróneas también puede resultar devastador. Las consecuencias pueden ser perjudiciales si se hace una interpretación equívoca de los síntomas que pueden llevar a la gente a creer que sufrió maltrato físico, sexual o incluso ritual en la infancia cuando no fue así. No estoy sugiriendo en modo alguno que no exista el maltrato infantil. En todas las capas de la sociedad, una gran cantidad de niños sufren abusos inmorales a diario. Muchos de ellos no los recuerdan hasta que son adultos. Pero la dinámica del trauma es tal que es capaz de producir escalofriantes, extraños recuerdos de incidentes pasados que parecen verdaderamente reales, pero que nunca ocurrieron. El conjunto de informaciones erróneas sobre el trauma, su tratamiento y las perspectivas de recuperación resultan asombrosas. Incluso muchos profesionales especializados en el trauma no lo comprenden. Inevitablemente, la información errónea lleva a la ansiedad y a un mayor sufrimiento. La realidad de una persona traumatizada. Todos nosotros hemos tenido experiencias que, al contarlas, pierden algo. Le quitamos importancia y decimos, tenías que haber estado allí. Con el trauma ocurre algo similar. Las palabras son incapaces de transmitir la angustia que una persona traumatizada experimenta. La intensidad que lo acompaña desafía cualquier descripción. Muchas personas traumatizadas sienten que viven en un infierno personal que es imposible compartir con otro ser humano. Aunque esto no es totalmente cierto, algunos elementos de esta percepción son precisos. Veamos un resumen de algunas cosas con las que tienen que luchar los individuos seriamente traumatizados.
No hay nada que no me produzca miedo. Me da miedo levantarme de la cama por la mañana. Me da miedo salir de casa. Le tengo mucho miedo a la muerte. No de morirme algún día, sino de morirme dentro de unos minutos. Le tengo miedo al enfado, el propio y el de las demás personas, incluso cuando el enfado no está presente. Me da miedo el rechazo y el abandono. Me da miedo el éxito y el fracaso. Tengo dolores en el pecho y siento hormigueos y entumecimiento en los brazos y las piernas cada día. Casi a diario sufro calambres que van desde el típico calambre menstrual a otros que me causan un dolor intenso. La mayor parte del tiempo padezco algún dolor. Siento que no puedo seguir más. Tengo dolores de cabeza. Siempre tengo nervios. Me falta el aliento. Se me acelera el corazón. Estoy desorientada y siento pánico. Siempre tengo frío y tengo la boca seca. Me cuesta tragar. No tengo energía y me siento desmotivada, y cuando consigo algo no experimento ninguna satisfacción. Me siento abrumada, confusa, perdida, indefensa y desesperanzada a diario. Tengo arranques de rabia incontrolable y depresión. Reprende tu vida. Dado que los síntomas y las emociones asociadas al trauma pueden ser extremos, la mayoría de nosotros y las personas próximas a nosotros nos replegamos e intentamos reprimir estas reacciones intensas. Desgraciadamente, esta negación mutua dificulta la curación. En nuestra cultura existe poca tolerancia a la vulnerabilidad emocional que experimentan las personas traumatizadas. Se destina muy poco tiempo a superar los incidentes emocionales. Por lo general, se nos presiona para ajustarnos demasiado rápidamente a las consecuencias de una situación abrumadora. La negación es tan común en nuestra cultura que se ha convertido en un cliché. ¿Cuántas veces has escuchado estas palabras? Anímate, ahora ya ha pasado. Deberías olvidarte de ello. Tienes que soportarlo estoicamente. Ya es hora de que continúes con tu vida. ¿Quién está traumatizado? Nuestra habilidad para responder de la forma apropiada a un peligro o a una amenaza está determinada por una serie de factores. Uno de ellos es el propio incidente. ¿Qué nivel de amenaza conlleva? ¿Cuánto dura? ¿Con qué frecuencia ocurre? Los incidentes amenazadores que son intensos y continuos presentan los mayores desafíos. Los incidentes gravemente amenazadores que ocurren con asiduidad, pero que permiten algún respiro temporal, pueden ser igual de conflictivos. La guerra y el maltrato infantil son dos de los ejemplos más comunes de incidentes traumáticos, que a menudo sobrepasan los recursos de supervivencia de los individuos. El contexto de la vida de una persona en el momento en que se produce el incidente traumático es otro de ellos. El apoyo o la falta del mismo, de la familia y de los amigos, puede tener una influencia importante en nosotros. También resulta significativo el agotamiento que causa la mala salud, el estrés crónico, el cansancio o la mala alimentación. Las características físicas de cada individuo es otro de los factores, pues algunas personas son constitucionalmente, genéricamente, más resistentes a los incidentes estresantes que otras. La fuerza, la rapidez y por lo general la buena forma física también son importantes en algunas situaciones. Todavía más importante resulta la edad de la persona o el nivel de desarrollo y resistencia psicológica. Quedarse solo en una habitación fría puede resultar totalmente abrumador para un bebé, alarmante para un niño de 2 años, angustioso para uno de 10 y solo ligeramente molesto para un adolescente o un adulto. Las habilidades aprendidas por la persona, los bebés y los niños, o cualquier persona que carezca de la experiencia o la habilidad para manejar una situación amenazante, son más vulnerables a sufrir trauma. En el ejemplo citado anteriormente, un adolescente o un adulto no solo es capaz de tolerar el frío y el aislamiento con más facilidad,
sino que también se puede quejar, buscar un termostato, intentar salir de la habitación, ponerse un jersey o sencillamente frotarse los brazos. La variedad de estas opciones no está al alcance de un niño pequeño o de un bebé. Dado que esto es un hecho, las reacciones traumáticas a menudo se remontan a la infancia. Es importante recordar que una reacción traumática es válida al margen de lo que el incidente que la indujo pueda parecer a los demás. Otro factor es la sensación de capacidad para enfrentarse al peligro que experimenta el individuo. Algunas personas se consideran totalmente capaces de defenderse contra el peligro, mientras que otras no lo hacen. Esta sensación de seguridad es importante y no está del todo determinada por los recursos disponibles para manejar las situaciones amenazadoras. Estos recursos pueden ser internos o externos. Entre los recursos externos, lo que el entorno ofrece a nivel de seguridad potencial, por ejemplo, un árbol alto y fuerte, rocas, una estrecha grieta, un buen escondrijo, un arma, un amigo servicial, contribuye a nuestro sentido interno de plenitud de recursos, si nuestro nivel de desarrollo es suficiente como para aprovecharnos de ello. Para un niño, un recurso externo podría ser un adulto que lo trata con respeto, en lugar de maltratarlo, o podría ser un lugar seguro en el que no se producen maltratos. Un recurso, en especial para los niños, puede tener muy distintas formas: un animal, un árbol, un peluche o incluso un ángel. Recursos internos. Interiormente, el sentido del yo que experimenta una persona se ve afectado por una serie compleja de recursos. Estos incluyen la aptitud psicológica y la experiencia, pero aún resultan más importantes las respuestas instintivas o planes de acción innatos que están profundamente arraigados en el organismo. Todos los animales, incluso los humanos, utilizan estas soluciones instintivas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Son como programas preestablecidos que dirigen las respuestas biológicas básicas. Por ejemplo, comer, descansar, reproducirse y defenderse. En una persona sana, el sistema nervioso pone en funcionamiento este plan innato de acción defensiva siempre que perciba una amenaza. Por ejemplo, de repente te levantas el brazo para protegerte de una pelota que conscientemente no habías visto y que han lanzado hacia ti, cuando de pronto te agachas justo una fracción de segundo antes de chocar contra una rama baja. Los planes de acción innatos comprenden las reacciones de lucha y escapada. Otro de los factores es y son los antecedentes de éxito o fracaso. Que seamos capaces o no de utilizar estos planes de acción instintivos depende mucho de que en el pasado triunfásemos o fracasásemos en situaciones similares. Causas del trauma. Algunos, como la cirugía infantil, son importantes aunque las personas lo recuerden como algo aparentemente benigno. Muchos incidentes pueden provocar reacciones traumáticas años después, según la manera en que la persona los sufrió en su momento. Algunos ejemplos comunes de antecedentes traumáticos son el trauma fetal, el intrauterino, el trauma natal, la pérdida de uno de los padres o de un familiar cercano, enfermedades, fiebre elevada, intoxicación accidental, lesiones físicas, caídas y accidentes, maltrato físico, abuso sexual y emocional, incluidos los abandonos y las palizas, ser testigo de actos de violencia, desastres naturales como terremotos, incendios e inundaciones, algunos procedimientos médicos o dentales, cirugía, en particular la amigdalectomías con éter, las operaciones de oído y las destinadas a corregir el denominado ojo vago, anestesia, inmovilización prolongada, enyesar y entablillar las piernas o los torsos de los niños pequeños por diversos motivos, piesambo, escoliosis, etc. El hecho de que las hospitalizaciones y los tratamientos médicos suelen producir consecuencias traumáticas resulta sorprendente para muchas personas.
Las secuelas traumáticas causadas por una larga inmovilización, una hospitalización y en particular por la cirugía son a menudo graves y prolongadas. Aunque una persona reconozca que la operación es necesaria, y a pesar de que cuando el cirujano corta la carne, los músculos y los huesos está inconsciente, el cuerpo lo registra como un incidente que amenaza la vida. A nivel celular, el cuerpo percibe que ha soportado una herida bastante grave como para ponerlo en peligro de muerte. Intelectualmente, quizá creamos en la operación, pero a un nivel más primario nuestro cuerpo no cree en ella. En lo referente al trauma, la percepción del sistema nervioso instintivo tiene un mayor peso. Este hecho biológico es una de las principales razones por las que a menudo la cirugía produce reacciones postraumáticas. En una historia corriente del Reader Digest, titulada Todo no está bien, un padre describe la sencilla operación de rodilla que le practicaron a su hijo Robbie. El médico me dice que todo está bien. La rodilla está bien, pero no todo está bien para el niño, que se despierta de una pesadilla, inducida por la anestesia y que se agita en la cama del hospital. Un niño cariñoso que nunca ha hecho daño a nadie y que ahora, desde su ofuscamiento anestésico, mira fijamente con los ojos de animal salvaje. Golpea a la enfermera y grita, «¿Estoy vivo?», mientras me fuerza a cogerle los brazos con la mirada fija y sin reconocerme. Llevan al niño a casa, pero su terror continúa. Se despierta frenético, solo para intentar vomitar, y yo, el padre, trato de ayudarlo desesperadamente, de modo que hago lo que uno puede hacer en las afueras de cualquier centro urbano de Estados Unidos, comprarle al niño un juguete para sentirme mejor. Millones de padres se quedan con este sentimiento de impotencia, incapaces de comprender los profundos cambios que experimenta el comportamiento de sus hijos tras sufrir una amplia variedad de incidentes traumáticos. El enfoque chamánico de la curación. En toda la historia oral y escrita, la tarea del chamán o del sanador de la tribu ha consistido en ayudar a restablecer el equilibrio y la salud a los individuos y a las comunidades en los que había sido desbaratada. Contrariamente a la medicina occidental, a la que tanto le ha costado admitir los efectos debilitantes del trauma, las culturas chamánicas han reconocido este tipo de heridas desde hace mucho tiempo. Las culturas chamánicas consideran la enfermedad y el trauma como un problema que afecta a toda la humanidad, no solo al individuo o individuos que manifiestan los síntomas. En consecuencia, en estas sociedades las personas buscan la curación tanto por su propio bien como por el de los demás. Este enfoque tiene una aplicación especial en la transformación del trauma en nuestra sociedad actual. Aunque este respaldo no pretende sugerir que todos busquemos ayuda chamánica para superar el trauma, es posible adquirir una comprensión muy valiosa si estudiamos de qué forma los chamanes tratan las reacciones traumáticas. Los métodos de los hechiceros han utilizado a través de las distintas épocas y estos son variados y complejos. Sin embargo, los diversos rituales y creencias comparten una comprensión común del trauma. Cuando las personas están abrumadas es posible que su alma se separe de su cuerpo. Según Mircea Eliade, importante estudioso de la práctica chamánica, la violación del alma es con mucho la causa más extendida y más perjudicial que citan los sanadores chamánicos. Al perder una parte importante de su alma, la gente se extravía en un estado de suspensión espiritual. Desde el punto de vista chamánico, la enfermedad es una consecuencia de estar atascado en un limbo espiritual. Desde épocas anteriores a la civilización, los sanadores chamánicos de muchas culturas han sido capaces de orquestar con éxito las condiciones que animan al alma perdida a regresar al lugar que le corresponde en el cuerpo. Mediante rituales coloristas, estos sanadores llamados primitivos catalizan las poderosas fuerzas de curación innatas de sus pacientes. El ambiente de apoyo de la comunidad, realzado por cánticos, ritmo de tambores, danzas y el trance,
crea las condiciones externas apropiadas para la curación. A menudo este ritual continúa durante días y es posible que incluya el uso de sustancias extraídas de las plantas y otros catalizadores farmacológicos. Curiosamente, aunque las ceremonias varíen, los beneficiarios de la curación casi siempre tiemblan y se agitan cuando el evento está cerca de su conclusión. Este es el mismo fenómeno que les ocurre a los animales cuando liberan la energía acumulada. Le ocurrió a Nancy aquel día hace más de 25 años en mi despacho urbano. Aunque formemos parte de una cultura alejada de esos pueblos primitivos, los supervivientes del trauma moderno, a menudo, utilizan un lenguaje parecido para describir sus experiencias. Mi padre me robó el alma cuando practicó el sexo conmigo. Es una descripción típica de la desoladora pérdida que experimenta el individuo que fue objeto de abusos sexuales de niño. Cuando la gente comunica cómo se siente tras las operaciones y los tratamientos médicos, también comparte esta sensación de pérdida y de desconexión. He escuchado a muchas mujeres que decían: el examen pélvico fue como una violación a mi cuerpo y a mi espíritu. Tras una operación en la que se ha utilizado anestesia general, con frecuencia las personas tienen durante meses o incluso años una sensación de incorporeidad. Estos mismos resultados pueden acontecer tras accidentes aparentemente menores, caídas e incluso después de traiciones profundas y abandonos. Aunque carecemos del lenguaje para ello, muchos de nosotros sentimos que la lesión traumática afecta al alma. Rod Steiger, en una conmovedora entrevista realizada por Oprah Winfrey, describe la depresión en la que estuvo sumido durante décadas y que empezó tras una operación. Empecé a caer lentamente en una bruma grasienta, amarillenta y gelatinosa que impregnaba mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu y mi alma. Se apoderó de mí y me robó la vida. En la medicina chamánica, como la enfermedad es atribuida al extravío, al robo o a cualquier otro trastorno del alma, los tratamientos intentan capturarla u obligarla a recuperar su lugar en el cuerpo del paciente. Según Eliade, solo el chamán ve a los espíritus y sabe cómo exorcizarlos. Solo él reconoce que el alma se ha escapado y solo él, mediante el éxtasis, es capaz de alcanzarla y devolverla al cuerpo. En casi todas las recuperaciones del alma descritas por Eliade, los chamanes curan a sus pacientes intercediendo en favor de ellos en el reino del espíritu. Describe a un chamán, Toleut, que reclama el alma de un niño enfermo. Vuelve a tu país, a tu gente, a tu tienda que está junto a la luminosa hoguera. Vuelve a tu padre, a tu madre. En estas sencillas palabras líricas se refleja un parámetro crucial en la curación del trauma. El apoyo animoso de los amigos, parientes, familiares y miembros de la tribu es necesario para forzar al espíritu a que regrese al cuerpo traumatizado. Este evento a menudo es ritualizado y vivido como una celebración del grupo. El chamanismo reconoce que la interacción profunda, el apoyo y la cohesión social son requisitos necesarios para curar el trauma. Todos debemos aceptar la responsabilidad de curar nuestras propias heridas traumáticas. Debemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras familias y por toda la sociedad. A través de este reconocimiento de nuestra necesidad de conectarnos unos a otros, debemos conseguir el apoyo de nuestras comunidades en este proceso de recuperación. Los médicos y los trabajadores de la salud mental no hablan hoy en día de la recuperación del alma, pero tienen que enfrentarse a una tarea similar: devolver la integridad a un organismo que se ha visto fragmentado por el trauma. Los conceptos chamánicos y los tratamientos que se derivan de ellos tratan al trauma en presencia de la comunidad y lo hacen uniendo el cuerpo y el alma perdida. Este enfoque resulta ajeno a la mente tecnológica. Sin embargo, estos procedimientos parecen funcionar allí donde la medicina occidental fracasa. Mi conclusión al respecto es que algunos aspectos significativos de la práctica chamánica son válidos.
Por lo que se refiere al trauma, tenemos mucho que aprender de las maneras en que estos pueblos primitivos practican su medicina. Tras el terremoto de 1994 de Los Ángeles, las familias que acamparon, comieron y jugaron juntas fueron precisamente las que mejor evolucionaron, mejor que muchas familias de la clase media. Las que permanecieron aisladas y miraban obsesivamente las repeticiones del desastre y escuchaban las entrevistas a geólogos que aseguraban que lo peor todavía está por venir, fueron mucho más susceptibles a los efectos traumáticos que aquellas que se apoyaron unas a otras en grupo. Varios de mis colegas me relataron que las carpas ornamentales, peces de colores grandes que tenían en los estanques de sus jardines, se unieron en grupos apretados algunas horas antes del terremoto. Permanecieron así durante varias horas después de que éste tuviese lugar. Nancy Harvey, una etóloga asesora del Parque de Fauna Salvaje de San Diego, me explicó una historia similar. Le pregunté a Nancy si los animales habían mostrado síntomas de tipo traumático después de que el fiero incendio del sur de California ardiese, hasta llegar justo al límite del hábitat de los antílopes. Me comentó que no, y describió un comportamiento curioso en el que el impala y otros grupos de antílopes se habían congregado en grupos alejados de las vallas y permanecieron juntos hasta que el fuego se extinguió. La experiencia somática. Aunque el enfoque chamánico me parece válido y me siento muy agradecido por lo que aprendí mientras trabajé y enseñé con chamanes de diferentes culturas, el enfoque de la experiencia somática que presento aquí no es chamánico. Creo que una diferencia importante es que todos tenemos una capacidad para curarnos a nosotros mismos mayor de la que sugiere el enfoque chamánico. Podemos hacer mucho más para recuperar nuestra propia alma. Esta parte de la que ahora hablaremos incluye ejercicios diseñados para ayudarte a curar tu trauma y el de otros. Obviamente, un profesional especializado resulta beneficioso para guiar el proceso, en particular si el trauma tuvo lugar a una edad temprana o si se trató de abusos o traiciones. Sin embargo, incluso sin la ayuda de un profesional, estos ejercicios resultan muy eficaces cuando son practicados individualmente, en parejas o en grupos. Recuerda que la negación puede ser una fuerza importante. Unas palabras de advertencia. Practicar estos ejercicios puede activar los síntomas traumáticos. Si te sientes abrumado o muy confundido, busca ayuda profesional. En el enfoque chamánico, el hechicero le pide al espíritu que regrese al cuerpo. En la experiencia somática, iniciarás tu propia curación al reintegrar partes fragmentadas o perdidas de tu yo esencial. Para llevar a cabo esta tarea necesitas un fuerte deseo de volver a recuperar tu integridad. Este deseo te servirá de ancla a través de la cual tu alma se reconectará con tu cuerpo. La curación tendrá lugar cuando elementos congelados de tu experiencia pasada, que han adoptado la forma de síntomas, sean liberados de las labores que sirven al trauma. Esto te permitirá descongelarte de forma gradual. Cuando te deshieles tendrás la posibilidad de ser más funcional y de fluir más. Reconocer la necesidad de curarse. Las culturas que utilizan rituales y chamanes para curar el trauma quizás parezcan primitivas y supersticiosas, pero tienen una ventaja importante. Se dirigen al problema directamente. Estas culturas reconocen abiertamente la necesidad de curar a aquel miembro de la comunidad que se ha visto abatido por una amenaza. Muchas culturas, incluida la nuestra, son víctimas de una actitud comúnmente aceptada de que la fuerza significa aguante, de que ser capaz de seguir adelante a pesar de la severidad de los síntomas es de algún modo heroico. La mayoría aceptamos esta pauta social sin siquiera cuestionarla. Mediante la utilización de la corteza cerebral, de nuestra capacidad de razonar, es posible dar la impresión de que uno ha atravesado más de un incidente amenazante, incluso una guerra, sin el menor rasguño, y eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos.
Seguimos adelante con los labios apretados, para mayor admiración de los demás, héroes, como si no nos hubiera pasado nada. Alentándonos a ser superhéroes, estas costumbres sociales hacen una gran injusticia a los individuos y a la sociedad. Si intentamos seguir adelante con nuestra vida, si no admitimos primero los benévolos impulsos que nos guiarán a través de estas experiencias asoladoras, entonces nuestra demostración de fuerza no será más que una ilusión. Mientras tanto, los efectos traumáticos serán más graves, se fijarán firmemente y serán crónicos. Las respuestas incompletas que ahora están congeladas en nuestro sistema nervioso son como bombas de relojería indestructibles, preparadas para explotar cuando sean activadas por la fuerza. Hasta que los seres humanos encuentren las herramientas apropiadas y el apoyo necesario para desmantelar esta fuerza, continuaremos sufriendo explosiones inexplicables. El verdadero heroísmo consiste en tener la suficiente valentía para reconocer la propia experiencia, no en desterrarla o en negarla. Empecemos. Llamar al espíritu para que vuelva al cuerpo. La desconexión entre el cuerpo y el alma es uno de los efectos más importantes del trauma. La pérdida de la sensación en la piel es una manifestación física corriente del entumecimiento y la desconexión que la gente experimenta tras el trauma. Para empezar a recuperar la sensación, el siguiente ejercicio de toma de conciencia será muy útil en el proceso de superación. Ejercicio. Cada día durante aproximadamente 10 minutos, toma una agradable ducha a presión del siguiente modo. Expón todo tu cuerpo bajo un chorro de agua fresca o ligeramente caliente. Dirige toda tu conciencia a la región del cuerpo en la que se concentra la estimulación rítmica del agua. Deja que tu conciencia se desplace por cada parte de tu cuerpo a medida que te mueves bajo la ducha. Pon el dorso de las manos bajo el cabezal de la ducha, después las palmas y las muñecas, y a continuación ambos lados de la cara, los hombros, las axilas, etc. Asegúrate de incluir todas las partes del cuerpo: cabeza, frente, cuello, pecho, espalda, piernas, pelvis, caderas, muslos, tobillos y pies. Presta atención a la sensación que te produce en cada zona. Incluso si no sientes nada o si sientes un hormigueo o algún dolor, mientras haga esto, di: esta es mi cabeza, mi cuello, etc. Les doy la bienvenida. Otro despertar similar consiste en darse suaves palmadas energéticas en las diferentes partes del cuerpo. Con el tiempo, si se practica regularmente, esto también ayudará a restablecer la sensación de un cuerpo que tiene sensibilidad en la piel. Este sencillo ejercicio ayudará a que el alma sea bienvenida al cuerpo. Es un primer paso importante hacia el acercamiento tras la separación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que a menudo tiene lugar a raíz del trauma. En el reflejo del trauma. Si somos capaces de experimentarnos a nosotros mismos como animales humanos, empezaremos a aflojar la garra del trauma y a transformarlo en una energía poderosa. Sin embargo, no nos enfrentaremos a él de una forma directa, porque si lo hiciésemos podríamos encontrarnos atrapados en su terrorífica garra. Como si de una trampa china se tratase. Debemos deslizarnos con suavidad por el trauma y después salir gradualmente de él. Según el mito de Medusa, cualquiera que se atreviese a mirarla directamente se convertía en piedra de inmediato. Lo mismo sucede con el trauma. Si intentamos enfrentarnos al trauma de un modo frontal, continuará afectándonos como lo ha hecho hasta ahora. Nos sentiremos inmovilizados por el miedo. Antes de que Perseo se dispusiese a enfrentarse a Medusa, Atenea le aconsejó que no mirase directamente a la Górgona. Hizo caso a la sabiduría de la diosa y utilizó su escudo para reflejar la imagen de Medusa, y de este modo pudo cortarle la cabeza.
De igual manera, la solución para vencer al trauma no la hallaremos enfrentándonos a él directamente, sino trabajando con su imagen, reflejada en nuestras respuestas instintivas. El trauma es tan impresionante que las personas traumatizadas se centrarán en él de una manera compulsiva. Por desgracia, la situación que las derrotó en el pasado volverá a hacerlo una y otra vez. Es posible utilizar las sensaciones corporales como una guía capaz de revelar dónde experimentamos el trauma y para que nos dirijan a nuestros recursos instintivos. Estos recursos nos brindan el poder para protegernos de los predadores y de otras fuerzas hostiles. Todos poseemos estos recursos instintivos. Una vez aprendemos a acceder a ellos, crearemos nuestro propio escudo para reflejar y curar nuestros traumas. En los sueños, la mitología y la sabiduría popular del caballo, este representa un símbolo universal del cuerpo humano y de su naturaleza instintiva. Resulta bastante interesante que cuando Medusa fue asesinada, de su cuerpo emergieron dos seres, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un guerrero con una espada dorada. No podíamos encontrar una metáfora más apropiada. La espada simboliza la verdad absoluta, el arma de defensa fundamental de los héroes míticos. Transmiten una sensación de claridad y triunfo, de capacidad de enfrentarse a desafíos extraordinarios, de suma habilidad. El caballo simboliza el aspecto instintivo, mientras que las alas aportan una imagen de movimiento que se remonta y se eleva por encima de la existencia prosaica. Dado que el caballo representa al instinto y al cuerpo, el caballo alado se refiere a la transformación a través de la encarnación. Juntos, el caballo alado y la espada dorada son los símbolos que auspician los recursos que las personas traumatizadas descubren en el proceso de derrota de su propia Medusa. Cuando iniciamos el proceso de curación, utilizamos lo que se denomina el sentido de la percepción, o de las sensaciones corporales internas. Estas actúan como un portal a través del cual descubrimos los síntomas o reflejos del trauma. Al dirigir nuestra atención a estas sensaciones corporales internas, en lugar de atacar al trauma de un modo frontal, es posible desatar y liberar las energías que han estado retenidas en depósito. Del mismo modo que Perseo utilizó su escudo para enfrentarse a Medusa, muchas personas traumatizadas pueden utilizar el sentido de la percepción, o un escudo equivalente de sensaciones para dominar el trauma. El sentido de la percepción corporal contiene la claridad, el poder instintivo y la fluidez necesaria para transformar el trauma. Según Eugene Gendlin, quien acuñó el término sentido de la percepción en su libro Focusing, Enfoque, el sentido de la percepción no es una experiencia mental, sino física. Física, la conciencia corporal de una situación, una persona o un incidente. Un aura interna que contiene todo lo que sientes y sabes sobre un tema determinado, y en un momento en particular. Lo contiene y te lo comunica todo de una vez, en lugar de detalle a detalle. El sentido de la percepción es un concepto que resulta difícil de definir con palabras, porque el lenguaje es un proceso lineal y el sentido de la percepción es una experiencia no lineal. En consecuencia, parte de la dimensión de su significado se pierde en el intento de articular esta experiencia. Definimos un organismo como una estructura compleja de elementos interdependientes y subordinados, cuyas relaciones y propiedades están determinadas en gran medida por sus funciones en el todo. Por consiguiente, el conjunto del organismo es mayor que la suma de sus elementos individuales. De forma similar, el sentido de la percepción unifica una buena parte de los datos diseminados y les da un significado. Por ejemplo, cuando vemos una imagen bella por televisión, lo que vemos es un vasto conjunto de puntos digitalizados llamados píxeles. Si enfocásemos los elementos individuales, puntos de color, lo que veríamos serían solo puntos y no esa bella imagen. De la misma manera, al escuchar tu música favorita, no te concentras en las notas una a una, sino en la experiencia auditiva completa.
Tu experiencia es mucho más grande que la suma de cada una de las notas. Se puede decir que el sentido de la percepción es el medio a través del cual experimentamos la totalidad de la sensación. En el proceso de curación del trauma, nos centramos en las sensaciones individuales, como los puntos de color del televisor o las notas melódicas. Cuando se observan tanto de cerca como de lejos, son experimentadas simultáneamente como el trasfondo y el primer plano, creando de este modo una unidad organizada de experiencia Gestalt o una integración de la experiencia. Cada suceso puede ser experimentado tanto en su dualidad como en partes individuales y como un todo unificado. Los que son percibidos de una manera unificada a través del sentido de la percepción pueden aportar revelaciones sobre cómo deshacer el trauma. Para aprovechar bien los instintos necesarios a fin de curar el trauma, debemos ser capaces de identificar y utilizar los indicadores del trauma que el sentido de la percepción pone a nuestra disposición. Ejercicio. Este ejercicio nos aportará una comprensión básica y experimental del sentido de la percepción. Donde quiera que estés cuando leas esto, ponte lo más cómodo posible. Siente de qué modo tu cuerpo toma contacto con la superficie que te sostiene. Siéntelo en tu piel y toma conciencia de la sensación que te produce el contacto con tu ropa. Siente bajo tu piel qué sensaciones encuentras allí. Ahora, mira y mientras miras, recuerda suavemente estas sensaciones. ¿Cómo sabes que te sientes cómodo? ¿Qué sensaciones físicas contribuyen a la sensación general de comodidad? Al tomar mayor conciencia de estas sensaciones, ¿te sientes más o menos cómodo? ¿Es una sensación que varía según el momento? Permanece sentado durante unos instantes y disfruta del sentido de percepción de la comodidad. Al tomar conciencia de tu cuerpo y de tus sensaciones, cualquier experiencia resultará más intensa. Es importante reconocer que la experiencia de la comodidad proviene de tu sensación física de la comodidad y no de la silla, del sofá o de cualquier otra superficie sobre la que te sientes. Como comprobarás con una visita a cualquier almacén de muebles, resulta imposible saber si una silla es cómoda hasta que te has sentado en ella y has adquirido una sensación corporal de cómo te sientes. El sentido de la percepción combina la mayor parte de la información que conforma tu experiencia, incluso cuando no eres consciente de ella. El sentido de la percepción te dice dónde estás y cómo te sientes en cualquier momento. En lugar de interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de las partes individuales, cuenta con la experiencia del organismo en conjunto. Quizá la mejor manera de describir el sentido de la percepción sea decir que es la experiencia de estar en un cuerpo viviente que comprende los matices de su entorno mediante su respuesta frente al mismo. En más de un aspecto, el sentido de la percepción física es como un arroyo que corre a través de un paisaje que cambia constantemente. Altera su carácter en consonancia con el entorno. Cuando la tierra es abrupta y escarpada, el arroyo avanza con vigor y energía, y cuando choca contra las rocas y los sedimentos se arremolina y borbotea. En las llanuras, el arroyo vaga con tal lentitud que nos hace dudar de si en realidad se está moviendo. También es posible que las lluvias y el deshielo primaveral hagan aumentar su caudal rápidamente hasta llegar a inundar los campos vecinos. Del mismo modo, una vez la escena ha sido interpretada y definida por el sentido de la percepción, nos mezclaremos con cualquier condición en la que nos encontremos. Este increíble sentido engloba tanto el contenido y el clima interno de nuestro entorno como el externo, igual que el arroyo, amolda su forma para adaptarse al ambiente. Los sentidos físicos externos de la vista, el oído, el olfato y el tacto y el gusto son elementos que solo aportan una parte de la información que construye la base del sentido de la percepción. Otras informaciones importantes se derivan de la conciencia interna de nuestro cuerpo, la posición que adopta, la tensión que tiene, los movimientos que hace, la temperatura, etc.
El sentido de la percepción puede verse influido e incluso cambiado por nuestros pensamientos, y sin embargo no es un pensamiento, es algo que sentimos. Las emociones contribuyen al sentido de la percepción, pero juegan un papel menos importante del que la mayoría de la gente cree. Las emociones categóricas, tales como la pena, el enfado, el miedo, la aversión y la alegría, son intensas y directas. Existe una variedad limitada de estos tipos de sentimientos y son fácilmente reconocibles e identificados. No ocurre lo mismo con el sentido de la percepción. El sentido de la percepción contiene una compleja serie de matices que cambian constantemente. Los sentimientos que experimentamos son por lo general mucho más sutiles, complejos e intrincados que cuando los podemos transmitir con el lenguaje. Mientras lees estas frases, imagínate cuán probable es que puedas sentir mucho más de lo que se expresa. Mirar la cumbre de una montaña bañada en la luminosidad alpina. Contemplar un cielo azul de verano moteado con suaves nubes blancas. Ir a ver un partido y mancharte la camisa con mostaza. Sentir que el océano te rocía cuando el oleaje choca contra las rocas y peñascos. Tocar una rosa que se abre o una hoja de césped cubierta por una gota de rocío matutino. Escuchar un concierto de Brahms. Contemplar un grupo de niños que cantan canciones étnicas y folclóricas, vestidos de un modo llamativo. Caminar por una carretera en el campo. O pasar un buen rato con un amigo. Es posible imaginarse el vivir un día sin emociones, pero vivir sin el sentido de la percepción no es solo impensable, sino imposible. Vivir sin el sentido de la percepción viola la experiencia más básica del estar vivo. En ocasiones, el sentido de la percepción es vago, aunque siempre es complejo y eternamente variable. Se mueve, cambia y se transforma de un modo constante. Puede variar en intensidad y claridad y permitirnos cambiar nuestras percepciones. Esto es así porque nos proporciona no solo el proceso, sino también los elementos necesarios para cambiar. A través del sentido de la percepción somos capaces de movernos, de adquirir nueva información, de interrelacionarnos unos con otros y finalmente de saber quiénes somos. Es tan básico para nuestra experiencia de ser humano que a menudo lo damos por sentado, a veces hasta el punto de no darnos ni siquiera cuenta de que existe hasta que deliberadamente le prestamos atención. Aunque me he vuelto mucho más consciente de mis sensaciones corporales, he descubierto que, para adentrarme en el sentido de la percepción, necesito seguir un proceso tal como lo verás en el siguiente relato, de un día corriente en la vida de Peter. Vuelvo a casa tras un ajetreado día de gestiones en la ciudad e inmediatamente busco el mando a distancia del televisor. Antes de apretar el botón, me digo a mí mismo que debo poner fin a esta distracción habitual y mirar hacia mi interior. Al principio soy consciente de que mis pensamientos están desbocados. Son como un enjambre de moscas. Dejo que esta cualidad desagradable penetre en mi conciencia. El zumbido se intensifica y mi conciencia se desplaza a una especie de tensión en mi cuerpo, en particular en mi pecho. Después de unos momentos empiezo a ser consciente de algunas zonas en las que siento una incomodidad mayor, un dolor, parecen moverse por el cuerpo. Compruebo que mis pensamientos se calman un poco y respiro con mayor facilidad y profundidad. Veo algunas imágenes efímeras de los sucesos del día. Pasa algo más de tiempo y noto un dolor que se forma en la parte trasera de mi cabeza. Estoy inquieto. Siento una agitación en los brazos y las piernas. Pienso en levantarme y ponerme a hacer algo, pero permanezco sentado. Al cabo de poco rato tomo conciencia de que mi cabeza quiere inclinarse hacia adelante. Esto se convierte en un movimiento rítmico y suave de balanceo. Advierto un calor en las manos y solo cuando empiezo a percibir un ligero hormigueo, me doy cuenta de lo frías que estaban antes. Noto un leve calor en el vientre y le presto atención.
porque se intensifica y se extiende. El teléfono empieza a sonar con una frecuencia rápida. Me siento enfadado e irritado. Experimento una sensación de inquietud en los brazos que se aquieta cuando escucho el canto de unos pájaros tras la ventana. Lo siguiente que llega hasta mi conciencia es la imagen de un viejo amigo. Siento una impresión agradable cuando lo reconozco. Tengo una sensación de espaciosidad en el pecho. Tiene unas cualidades de redondez y plenitud. Experimento esta imagen de percepción de mi amigo en esa espaciosidad. Le adjunto la palabra alegría y siento un flujo tranquilo, suave y rítmico que corre por mis brazos y mis piernas y me encuentro alegre, es decir, tengo el sentido de la percepción de la alegría. Deja que el cuerpo diga lo que piensa. Existen suficientes razones por las cuales podríamos decidir desarrollar más la facilidad para experimentar el sentido de la percepción. Aumenta nuestro disfrute de las experiencias sensuales. Puede permitir el acceso a un estado espiritual. Algunos estudios citados por Hendlin en Focusing han demostrado que las terapias que emplean el sentido de la percepción son más eficaces que las que no lo hacen. El sentido de la percepción ayuda a las personas a sentirse más naturales, más arraigadas y más a gusto con su cuerpo. Puede desarrollar el sentido del equilibrio y la coordinación. Mejora la memoria y proporciona un acceso más profundo a los sutiles impulsos instintivos que guían la superación del trauma. Aumenta la creatividad. Gracias al sentido de la percepción, experimentamos bienestar, paz y unión. Es el medio por el que experimentamos el yo. Hoy en día, la expresión confía en tu instinto se utiliza con frecuencia. El sentido de la percepción es el medio a través del cual es posible aprender a escuchar esta voz instintiva interior. La mayor parte de nosotros carecemos de la suficiente experiencia para guiarnos hacia esa conciencia. Estamos acostumbrados a vivir de una forma muy desconectada, una forma que no ha abrazado nuestro sentido de la percepción. Si eres una de esas personas, probablemente te resulte poco familiar establecer contacto con el sentido de la percepción. Pero no te desanimes. Es difícil al principio, pero persiste, ya llegará. La cultura occidental no nos enseña a experimentarnos a nosotros mismos de esta manera. Nos enseñan a leer, escribir, calcular, etc. Pero muy raramente encuentras una escuela en la que te enseñen algo sobre el sentido de la percepción. La mayoría de la gente utiliza este sentido a diario, pero muy pocos lo reconocen conscientemente y aún son menos los que lo cultivan. Es importante recordar que el sentido de la percepción es una capacidad humana maravillosa y muy natural. Cuando sufrimos un trauma, debemos ser conscientes de que aprender a trabajar con el sentido de la percepción puede ser un desafío. Parte de la dinámica del trauma funciona porque nos separa de nuestra experiencia interna a fin de proteger a nuestro organismo de las sensaciones y emociones que podrían resultar perturbadoras. Quizá te resulte algo difícil confiarlo bastante para permitir que la experiencia interna aflore un poco. Ten paciencia y recuerda que no es necesario que lo experimentes todo ahora. Este viaje heroico lo harás a pequeños pasos. Utilizar el sentido de la percepción para escuchar al organismo. Queremos empezar a conectarnos con nuestra voz instintiva. El primer paso consiste en aprender a utilizar el sentido de la percepción para escuchar esa voz. La cualidad más sutil en este viaje es la delicadeza. Ponerse en contacto con el yo instintivo es un asunto importante. No intentes nunca forzarlo. Avanza con calma, sin prisa. Si en cualquier momento te sientes abrumado, quizás es porque te has esforzado demasiado. La próxima vez que tomes esa curva, reduce la velocidad. Ciertamente esta es una ocasión en la que llegarás antes si vas más despacio. A veces el sentido de la percepción aparece poco a poco.
en otras te alcanza como un destello de entendimiento, y toda la cuestión te resulta transparente en un instante. El mejor acercamiento consiste en mantener una actitud abierta y curiosa. No intentes interpretar, analizar o explicar lo que te ocurre. Bastará con que lo experimentes y seas consciente de ello. Tampoco es necesario rastrear en busca de recuerdos, emociones, discernimientos o de hecho de cualquier otra cosa. Si aparecen está bien, pero es más importante observarlos sin interpretarlos o sin vincularse a ellos emocionalmente. Obsérvalos y deja que se marchen. Tomarlos tal como vienen representa la mejor manera de aprender el lenguaje del sentido de la percepción. La información te llegará en forma de palabras, imágenes, intuiciones y emociones que invariablemente irán acompañadas de otras capas de sensaciones. Estas pueden ser vagas y sin embargo reconocibles, cuando tu atención aprenda a captar los aspectos más sutiles. Aprender a conocerte a ti mismo a través del sentido de la percepción es un primer paso hacia la curación del trauma. Antes describí este sentido como un arroyo. Cuando desarrolles tu capacidad para prestar atención al sentido de la percepción, verás que es una analogía extremadamente apropiada. Las reacciones y las respuestas de las personas, los objetos y las situaciones con las que te encuentres empezarán a moverse a través de tu conciencia como un arroyo que cambia constantemente. El ejercicio que vamos a hacer ahora es una versión que profundiza el ejercicio anterior en el que ya utilizamos el sentido de la percepción. Te ayudará a hacerte una idea de cómo es un arroyo. También te ayudará a desarrollar la capacidad de escuchar todo lo que tu organismo tiene que decir. Ejercicio. Para hacer este ejercicio necesitarás un libro o una revista con muchas ilustraciones. El tipo de libros que tenemos sobre las mesas de café, los libros de naturaleza, las revistas de viajes y los calendarios ilustrados son muy adecuados. Para llevar a cabo este ejercicio bastará con que observes las fotografías. Cuando leemos utilizamos una parte del cerebro distinta a la que utilizamos cuando sentimos. El objetivo de este ejercicio es enfatizar la percepción directa. Antes de abrir el libro, siente los brazos y las piernas y toma conciencia de las sensaciones que experimentas en los lugares que están en contacto con la superficie que te sostiene. Después, añade cualquier otra sensación física que experimentes, como la que te produce la ropa, el calzado o el cabello. Por último, añade cualquier otra sensación que puedas percibir, como tensión, expansión, temperatura, hormigueo, temblores, hambre, sed, sueño, etc. A lo largo del ejercicio regresa al sentido de la percepción, a fin de tener una mayor conciencia de tu cuerpo y de tu respiración. Mira la primera ilustración. Presta atención a tu reacción. ¿Te gusta? ¿Te deja indiferente? ¿Te disgusta? ¿Es bonita? ¿Tranquilizadora, extraña, misteriosa, inquietante, alegre, triste, artística o cualquier otra cosa? Sea cual sea la respuesta, solo toma conciencia de ella. Si en tu respuesta hay varias partes distintas, sé consciente de ellas. Esto es normal. Muy raramente tenemos una sola reacción frente a cualquier cosa. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que esta es mi respuesta a esta ilustración? Intenta identificar las sensaciones corporales que acompañan a la observación de esta imagen. Quizás algunas de estas sensaciones sean sutiles y otras más fuertes, pero sean como sean, tan solo toma conciencia de ellas. ¿Sientes una energía que se mueve o que cesa de repente? Si sientes una energía que se mueve, ¿lo hace de manera rápida o lenta? ¿En qué dirección? ¿Existe algún ritmo que acompaña la sensación? ¿Está localizado en algún lugar particular del cuerpo? ¿Sientes que tu cuerpo está tenso, suelto, manejable, relajado, agitado, pesado, ligero, fresco, denso, caliente, vigoroso u otra sensación distinta? Presta atención a tu respiración y al latido de tu corazón. Date cuenta de lo que se siente en tu piel y de cómo se siente tu cuerpo en general. Experimentar cualquiera de estas sensaciones
es un punto de partida. Permanece con estas sensaciones durante unos minutos y comprueba si cambian. Tal vez no experimentes ninguna variación o quizás desaparezcan, se vuelvan extrañas o más débiles. Sé consciente de esta dinámica. Ocurra lo que ocurra, solo sé consciente de ello. Si la sensación se vuelve incómoda, bastará con que dirijas tu atención hacia otra cosa durante unos instantes. Pasa a la siguiente imagen y repite el proceso. Cuando estés familiarizado con el proceso, vas a poder avanzar con el libro o la revista al ritmo que te resulte más cómodo, mientras vayas aprendiendo a utilizar el sentido de la percepción. Quizá te resulte más fácil acceder a él si vas más lento y te concentras en las sensaciones que experimentas. Dado que algunas emociones se enredan con los síntomas traumáticos, resulta necesario aprender a explorarlas. Además, como las emociones pueden ser intensas, apremiantes, dramáticas y misteriosas, ofrecen un desafío especial para trabajar con el sentido de la percepción. La mayoría de las personas opinan que las emociones son un tema de investigación mucho más interesante que las meras sensaciones. Sin embargo, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción, y en particular, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción para superar el trauma, debemos aprender a reconocer las manifestaciones fisiológicas, sensaciones, que sustentan nuestras reacciones emocionales. Las sensaciones provienen de los síntomas y los síntomas provienen de la energía retenida. Es con esta energía con la que tenemos que trabajar en este proceso. A través de la sensación y del sentido de la percepción, es posible descomprimir gradualmente esta vasta energía y aprovecharla con el propósito de transformar el trauma. Recordemos que debemos proceder con delicadeza, ir despacio, sin esforzarnos, y no vincular nuestra experiencia con ningún tipo de interpretación o juicio. Simplemente permitir que sea cual sea nuestra experiencia, nos lleve a la siguiente. Ejercicio. En lugar de utilizar un libro o una revista para este ejercicio, vamos a utilizar fotografías y cosas memorables. Un álbum de fotos de familia o un cuaderno de recortes que contenga recuerdos de un viaje o de un periodo de nuestra vida anterior pueden resultar perfectos. Las fotografías deberían ser mayormente de gente que conozcamos bien y de lugares que hayamos visitado. Lo único que tendremos que hacer, como en el ejercicio anterior, es observar esas imágenes. Empieza por sentir los brazos y las piernas y tomar conciencia de lo que percibes allí donde los miembros están en contacto con la superficie que te sostiene. Añade cualquier otra sensación física que sientas. Hacer esto durante el ejercicio de vez en cuando te ayudará a adquirir una mayor conciencia de tu cuerpo. Observa la primera imagen o la primera página. Toma conciencia de tu respuesta frente a ella. ¿Qué emociones evocan? ¿Te sientes feliz, divertido, aprensivo, vagamente disgustado, confundido, triste, enfadado, afectuoso, agradecido, avergonzado, rencoroso, irritado, asqueado, nostálgico o algo distinto? Todas estas emociones se sienten de un modo diferente. Sea cual sea tu reacción, solo sé consciente de ella. Si sientes varias reacciones, date cuenta de cuáles son. ¿Es tu reacción fuerte o moderada? Si te resulta posible responder a esa pregunta en términos de sensaciones corporales,
Estás en el camino de ser capaz de utilizar la corriente fisiológica oculta de la emoción. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que esta es mi reacción emocional a esta imagen? Intenta identificar las sensaciones que sustentan la reacción a esta imagen. Es probable que algunas de las sensaciones sean fuertes y otras sean más sutiles. Sean lo que sean, ahora solo adviértelas. ¿Sientes algún tipo de tensión o de energía? Si es así, ¿en qué grado y dónde la sientes? Presta atención a tu respiración, a los latidos de tu corazón y a la forma que adopta la tensión por todo tu cuerpo. Date cuenta de lo que siente tu piel. ¿Cómo se siente tu cuerpo en general? ¿Sientes tu reacción como algo tenso, poderoso, suave, punzante, pesado, vibrante, sólido o alguna otra sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Si parece que la sensación tiene algún volumen, pregúntate, ¿de qué material está hecho? Si sientes que la energía se mueve, ¿cómo lo hace? ¿Lenta o rápidamente? ¿En qué dirección? ¿Dónde está localizado? Si adviertes que utilizas palabras que normalmente son utilizadas para denominar las emociones, toma cada una de ellas y pregúntate, ¿cómo sé que siento una emoción? Puesto que las emociones se fundamentan en conexiones con el pasado, la fotografía o la reminiscencia quizá traiga recuerdos de otros sucesos. Bastará con que repares en las sensaciones que van unidas a esos recuerdos de la misma manera. Acuérdate de sentir y de describir lo que percibes como sensaciones, no como emociones o pensamientos. Luego pasa a la siguiente fotografía y repite el proceso. Si los sentimientos o las sensaciones se vuelven demasiado intensas o desagradables, dirige tu atención deliberadamente hacia una experiencia agradable que hayas tenido o que te sea posible imaginar. Concentra toda tu conciencia en las sensaciones que experimenta el cuerpo con respecto a la misma. Cambiar tu atención y dirigirla a las otras sensaciones te ayudará a disminuir la intensidad de la sensación desagradable. Recuerda que el trauma no resuelto puede ser una fuerza muy poderosa. Si continúas sintiéndote perturbado por los ejercicios, por favor, déjalo por el momento. Inténtalo más adelante o busca la ayuda de un profesional especializado. Si en tu mente aparece una imagen de una escena horripilante, con mucha delicadeza advierte qué sensaciones la acompañan. En ocasiones, cuando las sensaciones son intensas, las imágenes aparecen primero. La sensación es lo que, en definitiva, te ayudará a moverte a través del trauma, sea cual sea. Quizás acabes sabiendo de qué se trata o quizás no. Por el momento confía en que, cuando te muevas a través de tus reacciones, la necesidad de saber si se trataba de algo real o no dejará de ser tan importante. Si existe una necesidad objetiva de saber si es verdad o no, por ejemplo, a fin de proteger a un niño que puede estar en una situación de riesgo, estarás en una mejor posición para manejar la situación con eficacia. Sé consciente de que posiblemente las energías del trauma estén ligadas a creencias sobre haber sido violado o maltratado. Al desafiar estas creencias en especial, si no son verdaderas, es posible liberar parte de esta energía. Si es tu caso, descansa y date suficiente tiempo para procesar esta nueva información. Permanece con las sensaciones que experimentas tanto como te sea posible y no te alarmes si te sientes temeroso o débil. Ambas cosas son una evidencia de que se está produciendo una descarga normal. No te fuerces a hacer más de lo que puedas manejar.
Si te sientes cansado, haz una siesta o acuéstate temprano. Parte de la ventaja del sistema nervioso es que se regula a sí mismo constantemente. Lo que te resulta imposible procesar hoy, podrás procesarlo en otro momento, cuando te sientas más fuerte, con más recursos y más capaz de hacerlo. El sentido de la percepción tiene elementos fisiológicos y psicológicos. El primero explica la forma en que el organismo se comunica a través de su fisiología. El segundo, en cambio, aborda algunas de las convenciones psicológicas y las costumbres a partir de las cuales opera nuestro organismo. ¿Cómo se comunica el organismo? El organismo tiene su propia manera de comunicarse. Un par de características importantes te resultarán ya evidentes. Por ejemplo, en el último ejercicio, ¿te diste cuenta de que cuando describías las sensaciones, utilizaste palabras que se referían a sensaciones fisiológicas que te resultaban familiares? Si nunca has sentido nada que sea velludo, no sabrás qué es, y el organismo no utilizará aterciopelado para describir la sensación. No lo interpretes literalmente. Es posible sentir la sensación como algo que es aterciopelado, punzante, de vidrio, madera o plástico. Obviamente, sentir como algo es la parte clave de la descripción. No hay nada dentro de ti que sea realmente aterciopelado o punzante. No tienes piezas de madera, vidrio o plástico, a menos que hayas padecido algunos procedimientos quirúrgicos de pésima calidad. Las sensaciones se perciben como estas cosas. Son metáforas. Sin embargo, también es posible que las sensaciones sean literales y que se correspondan a una información recibida por los órganos, los huesos y los músculos. Para comunicarse, el organismo no solo utiliza características de los objetos físicos, también utiliza imágenes que pueden ser fácilmente interpretadas como recuerdos. Las fuerzas energéticas que causan el trauma son inmensamente poderosas. Las emociones generadas por el trauma incluyen la ira, el terror y la impotencia. Si tu cuerpo decide comunicarte la presencia de estas energías a través de imágenes, considera el tipo de imágenes que podrías ver. Las posibilidades son interminables, pero tendrán una cosa en común: no serán bonitas. Un error que se comete demasiado a menudo es que la gente interpreta estas comunicaciones visuales como si se tratase de la realidad. Un individuo traumatizado puede acabar creyendo que fue violado o torturado, cuando el verdadero mensaje que el organismo intenta transmitir es que la sensación que experimenta parece una violación o una tortura. El verdadero culpable podría muy bien haber sido una terrible intervención quirúrgica, un accidente de auto o incluso una negligencia en la infancia. Podría tratarse literalmente de cualquier cosa. Por supuesto que algunas imágenes son recuerdos verdaderos. Las imágenes que producirán las personas que han sufrido una violación o han sido torturadas versarán sobre estas experiencias. Es normal que los niños que han pasado por estas experiencias no las recuerden hasta unos años después. Aún en el caso de que las imágenes sean recuerdos verdaderos, debemos comprender el papel que desempeña en la curación. Las explicaciones, creencias e interpretaciones conectadas a esos recuerdos pueden obstaculizar la experiencia profunda y completa del sentido de la percepción. Las sensaciones que acompañan a estas imágenes resultan inmensamente valiosas. Lo más importante para alcanzar nuestro objetivo es advertir cómo sentimos las sensaciones y cómo cambian. La sensación y el sentido de la percepción. Cuando trabajamos con la fisiología, lo primero que debemos reconocer es que el sentido de la percepción está estrechamente relacionado con la toma de conciencia. Es como mirar el paisaje, o en este caso como sentir el paisaje. La conciencia significa experimentar lo que está presente sin intentar cambiarlo o interpretarlo.
Cada vez que dices o piensas, esto significa que vinculas una interpretación a tu experiencia, y eso te apartará de la mera conciencia y te devolverá al reino de la psicología. Si el significado ocupa un lugar en la curación del trauma, es como consecuencia de la toma de conciencia directa. Por ahora es más importante que te concentres en tu experiencia inmediata en lugar de pensar sobre ella. Las sensaciones son los fenómenos físicos que contribuyen a nuestra experiencia completa. Toma un cubito de hielo, por ejemplo. Algunas de las sensaciones que contribuyen a percibir cómo sentimos el cubito son frío, suave, duro y con forma de cubo. Todas ellas son importantes para formarnos una idea completa del cubito de hielo. Lo mismo ocurre con las sensaciones internas. Cuando estás empezando, es especialmente importante que compruebes una y otra vez que realmente has transmitido a tu conciencia todas las características de una sensación corporal en particular y que has tomado nota de ellas conscientemente. Es posible que te olvides de algunas características de la sensación, porque la das por sentada, o porque no permites que toda la sensación penetre en tu conciencia, o porque la característica en cuestión es sutil o vaga. Un cubito de hielo que acaba de salir del congelador puede ser pegajoso, además de frío, duro, suave y con forma de cubo. Al cabo de un tiempo, en lugar de ser pegajoso, estará mojado. Primero pegajoso y después mojado. Completa la imagen del cubito de hielo, duro, suave y con forma de cubo. Aplica la analogía a una experiencia interna y cómo con el cubito de hielo cambiará mientras permanezcas con ella durante un rato. Una vez tomas conciencia de ellas, las sensaciones internas casi siempre se transforman en algo distinto. Cualquier cambio de este tipo suele aportar un mayor flujo de energía y de vitalidad. Ritmo. Todos los hijos de Dios lo tienen. No es posible empujar el río. La variedad de las sensaciones es infinita. Esta es una de las razones por las que la mera conciencia resulta tan importante. La receptividad te ayudará a reparar en los matices de tus sensaciones con una mayor facilidad. En el campo de la fisiología, las sensaciones y ritmos sutiles resultan tan importantes como las de evidencia flagrante. La última característica del sentido de la percepción está relacionada con la importancia del ritmo. El fenómeno fisiológico ocurre en ciclos. Estos ritmos biológicos son fundamentalmente importantes en la transformación del trauma. Al principio quizá resulte difícil tener la paciencia necesaria para permitir que lleguen a nuestra conciencia. Su paso es mucho más lento que el paso con el que la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida. Este es uno de los motivos por los que el trauma se desarrolla. En primer lugar, es que no concedemos a nuestro ritmo biológico natural el tiempo necesario para su consumación. En la mayoría de los casos, el curso de los ciclos a los que me refiero se completará en unos minutos a lo sumo, pero esos pocos minutos resultan esenciales. La manera de advertir estos ritmos es mediante el flujo y reflujo de las sensaciones corporales. Una sensación se transformará en algo más, otra sensación, una imagen o sentimiento, cuando repares en todas sus características y lo hará a su propio ritmo. No es posible empujar el río. Armonizar con estos ritmos y respetarlos forma parte de este proceso. El sentido de la percepción es sencillo y elegante, y aún así es billones de veces más sofisticado que el ordenador más potente. Está integrado por la conciencia, la sensación, la sutileza, la variedad y el ritmo. Si empiezas a comprender tanto sus elementos primitivos como los más sofisticados,
estarás en el buen camino. La mayoría de las personas carecen de la capacidad para permanecer presentes o conectadas con los matices de sus paisajes externos e internos. Al fin de armonizar con su entorno, un rastreador debe prestar atención constante a sus respuestas animales y al sentido de la percepción. Al hacer esto, no solo es más consciente de sus propias reacciones, sino también de las de su presa. El rastreador y el rastreado se convierten en uno. Él sabe cuándo el animal está enfermo o herido, hambriento o cansado. Sabe cuándo ha cazado o se ha apareado y cuánto tiempo ha dormido. De sus huellas deduce de dónde ha bebido. A partir del amontonamiento de nieve junto a un matorral, sabe dónde ha dormido. En la llanura barrida por el viento, donde no hay señal alguna, el rastreador utiliza su sentido de unicidad con el animal para guiarse. El instinto le dice dónde ha ido el animal. Ambos comparten un espíritu común. Aunque el rastreador haya armonizado profundamente con el animal que persigue, también debe permanecer consciente del resto de estímulos, información de su entorno, tanto internos como externos. Quizás esté siendo rastreado o al menos observado por otros animales hambrientos o curiosos. Su seguridad depende de la capacidad de permanecer presente a través del sentido de la percepción. De este modo, sus sentidos, finamente armonizados, pueden advertir el más mínimo sonido o movimiento. Es posible que internamente reparen un peligro mediante un sentido intangible de que algo no va bien. Los olores son intensos, los colores vivos y vibrantes. Todo rebosa vida. En ese estado de conciencia es posible descubrir la belleza en lo que de otro modo podría ser percibido como mundano, una rama, una oruga, una gota de rocío en una hoja. Mientras el rastreador permanece en armonía con este flujo, siente una profunda sensación de bienestar. Está preparado para responder, alerta y sin embargo relajado. Las respuestas funcionales de orientación óptimas aportan al rastreador confianza y una sensación de seguridad sobre su capacidad de identificar y hacer frente con éxito a cualquier desafío con el que se encuentre. Para los animales salvajes, estas respuestas instintivas significan supervivencia, ofrecen la capacidad de armonización y de unicidad con el entorno que les permitirá continuar vivos. A los seres humanos, la utilización de estas respuestas animales nos brinda mucho más. Mejora nuestra capacidad de conexión y disfrute y nos aporta más vitalidad y dinamismo. Cuando estamos sanos y no padecemos ningún trauma, estas respuestas instintivas aumentan la sensualidad, la variedad y el sentido de curiosidad en nuestra vida. Imagínate que paseas tranquilamente por una pradera y de repente una sombra se mueve en la periferia de tu campo de visión. ¿Cómo respondes? El instinto hace que te detengas. Quizá te agaches y te flexiones un poco, y los latidos de tu corazón se aceleren cuando el sistema nervioso automático se active. Tras esta respuesta momentánea de detención, abres mucho los ojos. De un modo involuntario, la cabeza se vuelve en dirección hacia la sombra, en un intento de localizarla e identificarla. Siente los músculos. ¿Qué hacen? Los músculos del cuello, la espalda, las piernas y de los pies trabajan en conjunto para que el cuerpo, que instintivamente se estira y se alarga, pueda darse la vuelta. A la vez que la pelvis y la cabeza se mueven horizontalmente, entrecierras los ojos a fin de obtener una vista panorámica óptima de tu entorno. ¿Cuál es tu estado interno?
¿qué otros aspectos intangibles sientes o percibes en respuesta a la sombra? Mucha gente se sentirá alerta, concentrada y curiosa sobre lo que puede hacer. Tal vez sienta cierta excitación o anticipación que estimula el deseo de descubrir qué es esa sombra. Quizá también percibas un posible peligro. Cuando un animal percibe un cambio en su entorno, responde con la búsqueda de la fuente de la alteración. Es posible que la búsqueda consista únicamente en una lenta ojeada que escudriñe los alrededores. El animal se orienta hacia un compañero potencial, a una fuente de alimento y huye del peligro. Si el cambio no es indicativo de peligro, de comida o de un compañero potencial, un animal, como el alosaurio, sencillamente volverá a emprender su actividad previa. El comportamiento del animal cuando experimenta y responde a una novedad en su entorno se denomina respuesta de orientación. Estas respuestas instintivas son tan primitivas como el cerebro reptil. Permiten que el animal responda fluidamente a un entorno que cambia constantemente. Todos los animales sanos, incluso los humanos, poseen estas pautas coordinadas de movimiento muscular y de conciencia perceptiva. A pesar de nuestras diferencias con el lagarto y el impala, los nuevos sonidos, olores y movimientos en el ambiente evocan en nosotros el mismo patrón de respuesta básico. Iván Pavlov, el gran fisiólogo ruso, reconoció y describió estas respuestas orientadoras en su monumental trabajo sobre el condicionamiento animal. A la característica innata de esta respuesta la denominó el reflejo de Jot eta Takoe. La traducción literal corresponde al reflejo de ¿qué es esto? Sin embargo, una traducción más exacta sugiere algo así como ¿qué es aquello? O ¿qué pasa aquí? O hombre, ¿qué pasa? Lo que enfatiza la sorpresa y curiosidad inherente en la respuesta. Esta respuesta dual, reaccionar e indagar, está ampliamente reconocida como la característica dominante en los comportamientos de orientación. Para los humanos, igual que para el resto de los animales, la expectativa, la sorpresa, la alerta, la curiosidad y la capacidad de percibir el peligro son todas ellas formas de conciencia sinestésica y perceptiva que emanan de estos complejos de orientación. En la persona traumatizada estos recursos están disminuidos. A menudo, cualquier estímulo activará la respuesta de inmovilización, trauma, en lugar de la respuesta apropiada de orientación. Esto es, al escuchar el petardeo de un coche, un excombatiente traumatizado puede desplomarse de miedo. Las respuestas de orientación son los recursos primitivos por medio de los cuales los animales armonizan con el entorno. Estas respuestas se combinan constantemente entre ellas y se adaptan para permitir una serie de reacciones y de opciones. El proceso para determinar dónde está, qué es y si resulta peligroso o deseable tiene lugar primeramente en el subconsciente. Los síntomas del trauma forman un proceso en espiral que empieza con unos mecanismos biológicos primitivos. En el centro de este proceso está la respuesta de inmovilización o de congelación, un mecanismo de defensa activado por el cerebro reptil. En respuesta a la amenaza, el organismo puede luchar, huir o inmovilizarse. Estas respuestas forman parte de un sistema defensivo unificado. Cuando las respuestas de lucha y de huida se ven desbaratadas, el organismo instintivamente se encoge a medida que se acerca a su última opción, la respuesta de inmovilización. Cuando se encoge, la energía que habría sido descargada al ejecutar las respuestas de lucha o de huida se ve amplificada y confinada en el sistema nervioso.
En este estado emocional de ansiedad, la ahora frustrada respuesta de huida se convierte en ira. La respuesta de huida frustrada da paso a la impotencia. El individuo que ha caído en el estado caracterizado por la ira o la impotencia todavía tiene la capacidad de volver abruptamente a una frenética respuesta de huida o a una feroz contraataque. Si el organismo es capaz de descargar la energía mediante la huida o la defensa propia y de este modo resolver la amenaza, no se producirá ningún trauma. Otro posible argumento es que el encogimiento continuará hasta que la furia, el terror y la impotencia se hayan acumulado y alcancen el nivel de activación que abrume el sistema nervioso. Al llegar a este punto aparecerá la inmovilización y el individuo o bien se inmovilizará o se derrumbará. Lo que ocurre es que esta intensa energía inmovilizada, en lugar de descargarse, se ve confinada junto a los estados emocionales agobiantes y altamente activados de terror, ira e impotencia. ¿Por qué los seres humanos no entran y salen de estas distintas respuestas tan naturalmente como los animales? Una razón es que el neocórtex está altamente evolucionado, la mente racional, y es tan complejo y poderoso que, a través del miedo y del exceso de control, es capaz de interferir con los sutiles y restrictivos impulsos instintivos y con las respuestas generadas por el cerebro reptil. En particular, el neocórtex pasa fácilmente por alto algunas de nuestras respuestas instintivas más leves, como las que conducen a la curación del trauma mediante la descarga de energía. Para que el proceso de descarga cumpla su objetivo, debe ser iniciado y dirigido por los impulsos del cerebro reptil. El neocórtex debe elaborarlo a partir de la información instintiva y no controlarla. El neocórtex no es suficientemente poderoso para anular las respuestas de defensa instintivas frente a la amenaza o el peligro, las respuestas de lucha, de huida o de inmovilización. A este respecto, los seres humanos todavía estamos inextricablemente vinculados a nuestra herencia animal. Sin embargo, los animales carecen de un neocórtex altamente evolucionado que interfiera con la recuperación del funcionamiento normal a través de algún tipo de descarga. En los seres humanos el trauma ocurre como resultado del inicio de un ciclo instintivo al que no se le permite finalizar. Si el neocórtex anula las respuestas instintivas capaces de iniciar la terminación de este ciclo, sufriremos un trauma. La duración de la respuesta de inmovilización en los animales es por lo general limitada. Los animales entran y salen de ella. La respuesta de inmovilización humana no se resuelve fácilmente porque la sobrecarga de energía contenida en el sistema nervioso está encerrada por las emociones del miedo y el terror. El resultado es que prevalece un ciclo vicioso de miedo e inmovilización que impide que la respuesta se finalice de un modo natural. Cuando no es posible llevarlas a término, estas respuestas forman los síntomas del trauma. Del mismo modo que el terror y la furia sobresalían en el inicio de la respuesta de inmovilización, ahora contribuirán de una forma considerable a su mantenimiento, aun en el caso de que en el momento presente ya no exista ninguna amenaza. Cuando nos acercamos por detrás a una paloma y la tomamos, el pájaro se queda inmóvil. Si lo ponemos boca abajo, permanecerá inmóvil en esa postura, con las patas al aire, durante varios minutos. Cuando salga de este estado similar al del trance, recobrará su equilibrio y saltará o se irá volando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si anteriormente la paloma se ha asustado porque se le ha acercado una persona,
intentará escapar. Si es atrapada tras una persecución desesperada y es sujetada por la fuerza, también sucumbirá a la inmovilización. Pero en esta ocasión el pájaro aterrorizado permanecerá mucho más tiempo inmóvil que en el caso anterior. Cuando salga de este trance se encontrará en un estado de excitación frenética. Quizás se mueva violentamente en un desvarío de movimientos no coordinados. El miedo incrementa y extiende, es decir, potencia la inmovilización. Y también hace que el proceso de movilización sea un suceso terrible. Si nos sentimos muy activados y asustados porque entramos en el estado de inmovilización, saldremos de él de un modo similar. Igual que entran, salen. Es una expresión que los médicos de la Armada utilizan al hablar de los soldados heridos. Si un soldado entra en el quirófano sintiendo pánico y terror, es posible que salga de la anestesia de una forma brusca y en un estado frenético de desorientación. Biológicamente reacciona como un animal asustado, que primero lucha por defender su vida y que después es capturado. El impulso de atacar con furia rabiosa o el intento de escapar con desesperación resulta biológicamente apropiado. Cuando las presas capturadas salen de la inmovilización y su predador todavía está presente, su supervivencia quizá dependa de la agresión violenta. Del mismo modo, cuando las mujeres que han sufrido una violación empiezan a salir del estado de conmoción, con frecuencia sienten el impulso de matar a sus agresores. En algunos casos, quizá tengan la oportunidad de llevar a cabo esta acción. Algunas de estas mujeres han sido juzgadas y sentenciadas por un asesinato premeditado, porque este lapso de tiempo se ha considerado como una premeditación. Quizá se hayan producido algunas injusticias debido a la falta de comprensión sobre el drama biológico que probablemente estaba en juego. Cabe la posibilidad de que algunas de estas mujeres actuasen movidas por las profundas y postergadas respuestas de autoprotección y contraataque que experimentaron al salir de un estado agitado de inmovilización. Es posible que estas represalias tengan una causa biológica y que no sean necesariamente actos de venganza premeditada. Algunos de estos asesinatos podrían haberse evitado mediante un tratamiento postraumático efectivo. En la ansiedad postraumática, la inmovilización se mantiene principalmente en el interior. Este impulso de agredir con violencia es tan terrorífico que a menudo la persona traumatizada lo dirige hacia su interior en lugar de permitirse expresarlo hacia el exterior. El enfado reprimido adopta la forma de estrés traumático, como la paloma que intenta escapar frenéticamente pero es capturada de nuevo y retenida como prisionera. Las víctimas del trauma que empiezan a salir de la inmovilización a menudo se ven atrapadas por su propio miedo frente a una activación brusca y un potencial violento. Permanecen en un ciclo vicioso de terror, furia e inmovilización. Están preparadas para una vigorosa escapada o para un contraataque furioso, pero permanecen inhibidas por el miedo a la violencia contra sí mismas o contra los demás. Engañar a un predador y hacerle creer que su presa ya está muerta a menudo produce buenos resultados. Sin embargo, el predador no es el único actor sobre el escenario que responde a la inmovilización como si su presa estuviera muerta. Psicológicamente, el animal inmóvil también actúa como si estuviese muerto. De hecho, los animales pueden llegar a morir de una sobredosis de respuesta de inmovilización. El cerebro reptil tiene un sumo control sobre la vida y la muerte. Si recibe mensajes repetidos de que el animal está muerto, tal vez lo cumpla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cerebro reptil no registra constantemente que el animal está muerto y por consiguiente no se producen consecuencias graves.
el animal permanece en el estado de inmovilización durante un periodo de tiempo y después sale de él mediante una descarga espasmódica. El incidente ha llegado a su fin. Debido a que nuestro cerebro está muy desarrollado, este proceso de salida del estado de inmovilización resulta más complejo para los seres humanos. El miedo a experimentar terror, furia y violencia contra uno mismo o contra otros, o a sentirse abrumado por la energía liberada en el proceso de movilización, mantiene la respuesta de inmovilización en su sitio. Estos no son los únicos componentes que impiden la consumación de la respuesta de congelación. El miedo a la muerte es otro. Nuestra corteza cerebral nos informa de que la inmovilización es similar a la muerte. La muerte es una experiencia que los seres humanos evitan con vehemencia. Los animales carecen de esta conciencia prohibitiva para ellos. La vida y la muerte forman parte de un sistema. Se trata de una cuestión puramente biológica. Los seres humanos comprendemos el sentido de la muerte y le tenemos miedo. Evitamos la muerte incluso en sueños. ¿Has soñado alguna vez que te caías y te has despertado justo antes de estrellarte contra el suelo? ¿Has soñado que alguien o algo te perseguía con el propósito de hacerte daño y te has despertado con una décima de segundo antes del golpe mortal? El hecho de que la respuesta de inmovilización se parezca a la muerte es otra razón por la que al ser humano le resulta imposible permanecer con el sentido de la percepción de la misma durante el tiempo necesario para que el proceso finalice naturalmente. Los seres humanos la temen y evitan consumarla. Y como la mayoría tenemos una baja tolerancia tanto para entrar como para salir de la inmovilización, los síntomas del trauma se acumulan, se mantienen y se hacen más complejos. Si nos permitimos experimentar la sensación de la inmovilización y a la vez desarmamos el miedo que la acompaña, seremos capaces de movernos a través de la misma. Lamentablemente, estas no son experiencias que sucumban al planteamiento de aprieta los dientes y aguanta. El organismo, en lo referente al peligro, parte de las indicaciones de la experiencia interna con la misma facilidad con que lo hace de las externas. Cuando la respuesta de congelación evoluciona hacia el terror, la furia o la experiencia de la muerte, respondemos emocionalmente tal como lo hicimos cuando sucedió el incidente. Para salir de la inmovilización debemos experimentarla de un modo gradual y sentirnos hasta cierto punto seguros a través del sentido de la percepción. Recuerda que, aunque pueda parecer interminablemente largo, el tiempo para salir de la inmovilización es relativamente corto. Los síntomas postraumáticos no se desarrollan de la noche a la mañana. Se tarda meses para que la reacción de congelación se vuelva sintomática y crónica. Si sabemos qué hacer, tenemos suficiente tiempo para resolver los aspectos fisiológicamente inacabados de nuestra reacción frente a un suceso abrumador, antes de que se atrincheren en forma de síntomas. La mayoría de nosotros o bien no sabemos qué hacer o quizá ni nos demos cuenta de que hay algo que hacer. Mucha gente se distancia de los incidentes perturbadores, arrastrando consigo una enorme y desagradable carga de trauma no resuelto. A nivel fisiológico, cada experiencia sucesiva de inmovilización es idéntica a la experiencia original, pero con una diferencia importante. Con cada episodio de congelación, la cantidad de energía requerida para manejar la situación se incrementa debido a los efectos acumulativos de las sucesivas congelaciones. La nueva energía precisa la creación de nuevos síntomas. La respuesta de inmovilización no solo se hace crónica, sino que se intensifica. A medida que la energía congelada se acumula, también lo hacen los síntomas que intentan contenerla desesperadamente.
Si amplias zonas de nuestro neocórtex quedaran destruidas, de forma quirúrgica o accidental, todavía seríamos capaces de funcionar. Sin embargo, un pequeño corte en el cerebro reptil o en cualquiera de sus estructuras asociadas provocaría un comportamiento animal o humano profundamente alterado. Este desequilibrio extremo se reflejaría en las pautas del sueño, la actividad, la agresión, la alimentación y el comportamiento sexual. Los experimentos de laboratorio demuestran que algunos animales se quedan totalmente inmóviles o por el contrario se vuelven excesivamente hiperactivos. Pueden llegar a comer en exceso o a nada en absoluto hasta el punto de morir o no beber agua voluntariamente. Tal vez se obsesionen tanto con el sexo que sean incapaces de atender a sus otras necesidades o al contrario, tan desinteresados por el sexo que no se aparearán ni reproducirán. Los cambios que tienen lugar resultan tan inadecuados que el animal es incapaz de sobrevivir bajo condiciones normales. Este tipo de adaptación inadecuada también puede producirse al estimular eléctricamente zonas primarias del cerebro y también puede producirse por el estrés postraumático. En cuanto al trauma, la patología puede ser considerada como un uso mal adaptado de cualquier actividad fisiológica, de comportamiento, emocional o mental, diseñada para ayudar al sistema nervioso a regular la energía activada. La patología, es decir, los síntomas, se convierten de algún modo en la válvula de seguridad del organismo. Esta válvula deja salir únicamente la presión suficiente para que el sistema continúe funcionando. Además de la función de supervivencia y del efecto analgésico, la respuesta de inmovilización también juega un papel disyuntivo clave en el circuito del sistema nervioso. Sin ella, posiblemente el ser humano fuese incapaz de soportar la intensa activación que sobreviene al enfrentarse a una situación grave e inexorable, sin exponerse a una sobrecarga de energía. Así, incluso los síntomas que se desarrollan a partir de la respuesta de congelación pueden ser contemplados con apreciación y hasta gratitud si consideramos lo que podría pasar si el sistema no tuviese esta válvula de seguridad. En un estado patológico, el organismo recurrirá al sentido de la percepción corporal para experimentar cualquier pensamiento, sentimiento o comportamiento que le ayudará en su esfuerzo de contener la energía acumulada y movilizarla para la supervivencia. Las funciones, tales como la alimentación, el sueño, el sexo y otras actividades reguladas por el cerebro reptil, proporcionan un amplio y fértil medio en el que los síntomas pueden echar raíces. La anorexia, el insomnio, la promiscuidad y la hiperactividad maníaca son solo unos pocos síntomas que se producen cuando las funciones naturales del organismo están mal adaptadas. La clave para salir del trauma reside en separar la inmovilización del miedo que va asociado a ella. Cuando un animal asustado sale de la inmovilización, lo hace con una intensa disposición a contraatacar o a iniciar una escapatoria desesperada. Para favorecer la supervivencia, toda la energía que se utilizaba en esa lucha o escapatoria desesperada antes de producirse el colapso o la congelación, emerge de nuevo de un modo explosivo al salir el animal de la inmovilización. Cuando los seres humanos empezamos a salir de la inmovilización, a menudo nos sentimos embargados por una repentina e intensa oleada de emoción. Si no actuamos inmediatamente sobre esta oleada, la energía puede asociarse a grandes cantidades de terror y de furia. El miedo, y el miedo a la violencia contra uno mismo y contra otros, reactiva el estado de inmovilidad y lo expande, a menudo indefinidamente en forma de miedo paralizador. Este es el ciclo vicioso del trauma. Las fuerzas en las que se fundamentan la respuesta de inmovilización y las emociones traumáticas de terror, ira e impotencia son en el fondo energías biológicas.
La manera de acceder a esta energía y cómo la integramos es lo que determina si continuaremos congelados y abrumados o si lo superaremos y nos descongelaremos. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Con un apoyo y una guía adecuados seremos capaces de conquistar nuestro miedo. Utilizando plenamente nuestras muy desarrolladas capacidades de pensamiento y percepción, podemos salir de la reacción traumática de un modo consciente. Sin embargo, es necesario que este proceso sea gradual y no brusco. Cuando trabajamos con las intensamente catárticas y volátiles expresiones de ira, terror e impotencia, es mejor avanzar a pequeños pasos. Independientemente del tiempo que haya estado contenido el impulso, para poner fin al estado de congelación, este permanece activo. Cuando aprendemos a aprovecharlo, la fuerza de este impulso se convierte en nuestra mejor aliada para trabajar con los síntomas del trauma. Se trata de un impulso persistente, aunque no hagamos las cosas a la perfección. Siempre estará ahí para ofrecernos una nueva oportunidad. Podemos utilizar el sentido de la percepción para separar el vínculo inadecuado entre la excitación y el miedo. Si entendemos la excitación como una carga energética, lo que queremos es mantener esa carga separada y libre de la ansiedad. Para ello debemos ser capaces de arraigarla. La fuerza flexible es lo opuesto a la impotencia. El árbol se hace fuerte y flexible gracias a su sistema de raíces. Estas raíces se alimentan del suelo y crecen fuertes. Las raíces permiten que el árbol sea flexible a fin de que pueda ceder bajo los vientos del cambio sin desarraigarse. La flexibilidad es la facilidad para enraizarse y desarraigarse de una manera rítmica. Esta elasticidad representa un arraigo dinámico. La agresividad es la capacidad biológica para actuar con energía y vigor, especialmente cuando utilizamos el instinto y la fuerza. En el estado traumático de inmovilización, estas energías asertivas son inaccesibles. La restauración de una sana agresividad es una parte esencial en la superación del trauma. La capacidad la brinda la aceptación de la autoridad personal. Se deriva de la capacidad de elegir la dirección y la ejecución de la propia energía. El poder consiste en la posesión de técnicas adecuadas para enfrentarse a la amenaza con éxito. La orientación es el proceso de cerciorarse de la posición de uno mismo respecto a las circunstancias y el entorno. Mediante estos procedimientos se renegocia el residuo del trauma. Dado que toda herida existe dentro de la vida y que la vida se renueva constantemente, dentro de cada herida se encuentra la semilla de la curación y de la renovación. En el mismo momento en que nos hacemos un corte en la piel o que nos pinchamos con algún objeto, una precisa y magnífica serie de incidentes bioquímicos es orquestada a través del conocimiento evolutivo. El cuerpo ha sido diseñado para renovarse a sí mismo a través de una continua autocorrección. Estos mismos principios son también aplicables a la curación de la psique, del espíritu y del alma. La excitación alcanza el grado máximo cuando nos movilizamos para hacer frente al desafío o la amenaza. Después, la excitación se desactiva y nos sentimos relajados y satisfechos. Las personas traumatizadas desconfían profundamente del ciclo de excitación y por lo general tienen buenas razones para hacerlo. Esto sucede porque la víctima de un trauma ha asociado la excitación a la abrumadora experiencia de sentirse inmovilizada por el miedo. Debido a este miedo, la persona traumatizada soslayará o evitará la finalización del ciclo de excitación y permanecerá estancada en un ciclo de miedo. La clave para las víctimas del trauma reside en volver a familiarizarse con una sencilla ley natural. Todo lo que sube tiene que bajar. Cuando confiemos en el ciclo de la excitación y seamos capaces de fluir con él,
empezará la curación del trauma. Veamos algunas de las señales más comunes de la excitación. Física: aumento de los latidos del corazón, dificultad al respirar, sudores fríos, tensión muscular. Mental: aumento de los pensamientos, mente inquieta, preocupación. Si nos permitimos reconocer estos pensamientos y sensaciones a través del sentido de la percepción y dejamos que fluyan naturalmente, alcanzarán su punto máximo y a continuación empezarán a disminuir y a resolverse. Cuando este proceso tenga lugar, quizás experimentemos temblores, estremecimientos, vibraciones, oleadas de calor, respiración profunda, una palpitación cardíaca más lenta, sudoración calurosa, relajación de la musculatura y una sensación general de alivio, bienestar y seguridad. El trauma ocurre cuando un incidente produce un impacto no resuelto en un organismo. La resolución se consigue mediante el trabajo sobre este impacto no resuelto a través del sentido de la percepción. Revivir el incidente tal vez parezca importante, pero con demasiada frecuencia no lo es. Los síntomas traumáticos a veces imitan o recrean el incidente que los causó. Sin embargo, para conseguir la curación, es necesaria la capacidad para conectar con el proceso de la respuesta traumática. Existen 4 componentes del trauma que siempre estarán presentes en cualquier persona traumatizada. 1. La hiperexcitación. 2. Constricción. 3. Disociación. 4. Congelación o inmovilización, asociada al sentimiento de impotencia. Juntos, estos componentes forman el núcleo de la reacción traumática. A lo largo de nuestra vida, todos los hemos experimentado como respuestas naturales. Sin embargo, cuando ocurren a la vez durante un periodo dilatado de tiempo, son una indicación prácticamente segura de que hemos experimentado un incidente que nos ha dejado con un residuo traumático no resuelto. Cuando aprendamos a reconocer estos 4 componentes de la reacción traumática, estaremos en el camino de reconocer el trauma. Si tras la experiencia, la energía defensiva movilizada para responder a un incidente traumático no se descarga o integra en unos pocos días, semanas o meses, el resto de síntomas se desarrollarán a partir de estos 4. Hiperexcitación. Durante los momentos de conflicto o de estrés, la mayoría de la gente experimenta síntomas como aumento de los latidos cardíacos, cambio en la respiración, agitación, pensamientos desbocados o tal vez un ataque de ansiedad. Aunque no siempre son indicativos de síntomas traumáticos, estas señales son por lo general debidas a algún tipo de hiperexcitación. Si la hiperexcitación, la constricción, la disociación y el sentimiento de impotencia forman el núcleo de la reacción traumática, entonces la hiperexcitación es la semilla de este núcleo. La constricción es un fenómeno que alcanza a todo el sistema, domina nuestra primera experiencia de la amenaza y afecta esencialmente a todas las funciones y a las partes del cuerpo. Cuando respondemos a una situación que amenaza la vida, la hiperexcitación que sentimos va acompañada de una constricción en el cuerpo y en la percepción. El sistema nervioso actúa para asegurarse de que todos nuestros esfuerzos se concentran en la amenaza de la forma más óptima posible. La constricción altera la respiración, el tono muscular y la postura de la persona. Los vasos sanguíneos de la piel, las extremidades y las vísceras se contraen para que los músculos que están tensados y preparados para iniciar una acción defensiva dispongan de un mayor riego sanguíneo. La conciencia perceptiva del entorno también se contrae para que toda nuestra atención se dirija a la amenaza.
Esta es una forma de hipervigilancia. Los excursionistas que de pronto ven a una serpiente cascabel enroscada en el sendero frente a ellos no oirán el murmullo del arroyo o los pájaros que pían en los árboles. En ese momento su atención estará totalmente centrada en la serpiente. Cuando la constricción no es capaz de concentrar suficiente energía del organismo para que se defienda a sí mismo, el sistema nervioso se vale de otros mecanismos tales como la congelación y la disociación a fin de contener la hiperexcitación. La constricción, la disociación y la congelación forman la batería de respuestas que el sistema nervioso utiliza para abordar la situación en la que debemos defendernos a nosotros mismos, pero no podemos. La disociación. No me da miedo morirme, es solo que no quiero estar allí cuando ocurra. Woody Allen. En esta frase característica, Woody Allen expresa con agudeza una descripción bastante precisa del papel que juega la disociación. Nos protege en un principio del impacto de la excitación que se intensifica. Si el incidente que hace peligrar la vida continúa, la disociación nos protegerá del dolor de la muerte. En su diario personal, el explorador David Livingstone narró gráficamente su encuentro con un león en las llanuras del África. Oí un grito. Alarmado al darme media vuelta para mirar alrededor, vi al león justamente en el momento en que saltaba sobre mí. Yo estaba sobre un pequeño montículo y al saltar me agarró por el hombro y ambos rodamos hacia el suelo juntos. Con unos terribles gruñidos muy próximos a mi oído me sacudió como lo haría un terrier con una rata. La conmoción me produjo un estupor similar al que parecen sentir los ratones tras la primera sacudida del gato. Me causó una especie de languidez en la que no había ninguna sensación de dolor ni de terror, aunque era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Era como lo descrito por los pacientes que están bajo la influencia parcial del cloroformo. Ven toda la operación pero no sienten el bisturí. Esta condición singular no fue el resultado de ningún proceso mental. Las sacudidas aniquilaron el miedo y permitieron que no sintiera horror al mirar a la bestia. Este estado peculiar se produce probablemente en todos los animales a los que un carnívoro les quita la vida, y si es así, es una medida misericordiosa de nuestro benévolo Creador para disminuir el dolor de la muerte. La mejor manera para definir la disociación es a través de la experiencia de la misma. En su forma más moderada se manifiesta como un cierto distanciamiento. En el otro extremo del espectro puede evolucionar y llegar a convertirse en el denominado síndrome de personalidad múltiple. Dado que la disociación es una paralización del sentido de la percepción de una persona, casi siempre incluye distorsiones del tiempo y de la percepción. Una variedad leve de este síntoma es responsable de lo que muchas personas experimentan cuando regresan a casa en coche después de hacer las compras en el supermercado. De repente se dan cuenta de que ya han llegado a casa y no tienen ningún recuerdo de cómo llegaron hasta allí. Lo último que recuerdan es que salían del supermercado conduciendo el coche. La disociación también opera cuando dejamos las llaves en algún sitio y después no podemos recordar dónde. En estas ocasiones tal vez reconozcamos, de un modo tácito, la momentánea ausencia del sentido de la percepción, haciendo algún comentario jocoso sobre nosotros mismos, o sobre otros diciendo que se ha quedado en blanco, o que está en las nubes. En otras palabras, fuera de nuestro cuerpo. Estas son algunas de las formas que adopta la disociación en la vida diaria. Entra en nuestra experiencia de un modo específico cuando nos enfrentamos a una situación que amenaza nuestra vida. El mecanismo a través del cual se produce resulta más difícil de explicar que la experiencia del mismo o el papel que desempeña. En el trauma, la disociación parece ser un medio favorable para capacitar a la persona
a fin de que pueda soportar experiencias que en ese momento resultan insoportables, como ser atacado por un león o un violador, como que un coche se eche encima o como que la visión del bisturí de un cirujano. Cuando la energía hiperexcitada no se descarga, la disociación puede volverse crónica y evolucionar hacia síntomas más complejos. Los individuos que de niños sufrieron traumas de forma repetida, a menudo adoptan la disociación como la mejor manera de estar en el mundo. Se disocian pronta y habitualmente sin ser conscientes de ello. Incluso los individuos que no se disocian de forma habitual lo harán cuando se exciten o cuando empiecen a acceder a imágenes molestas o sensaciones traumáticas. En ambos casos, la disociación juega un papel importante para ayudar a mantener la energía no descargada de la hiperexcitación separada de la plenitud de nuestra experiencia. Al mismo tiempo, la disociación interrumpe la continuidad del sentido de la percepción y al hacerlo impide que las personas traumatizadas puedan trabajar con eficacia en la resolución de sus síntomas traumáticos. La cuestión no reside en eliminar la disociación, sino en ser más consciente de ella. Es posible que ocurra como una división entre la conciencia y el cuerpo, una parte del cuerpo como la cabeza o los miembros y el resto del cuerpo, el yo y las emociones, pensamientos o sensaciones, el yo y el recuerdo de parte o de todo el incidente. La forma en la que tengan lugar las disociaciones influirá en el modo en el que se desarrollarán los síntomas más complejos. Además, parece existir evidencia de que la utilización de la disociación como una respuesta frente al trauma depende no solo de la genética, sino también de la estructura de la personalidad. El distanciamiento y la falta de memoria son los síntomas más obvios que se desarrollan a partir de la disociación. Sin embargo, también existen otros que resultan más difíciles de reconocer como síntomas originados por ella. Entre ellos se encuentran la negación, que es probablemente una forma de disociación energéticamente más leve. La desconexión se sitúa entre la persona y el recuerdo, o los sentimientos sobre un incidente en particular. Tal vez neguemos que el incidente sucedió o quizás actuemos como si no hubiese tenido importancia. Por ejemplo, cuando un ser querido se muere o cuando somos heridos o violados, quizás actuemos como si nada hubiera pasado porque las emociones que acompañan al reconocimiento verdadero de la situación resultan demasiado dolorosas. Entonces, tal vez de repente nos sintamos consumidos por una intensa emoción. La negación cede ante el miedo, el enfado, el pesar o la vergüenza, cuando los sentimientos son integrados de nuevo y la energía que se ha visto confinada en la negación es liberada. Sin embargo, cuando la cantidad de energía contenida es demasiado grande y los sentimientos son demasiado dolorosos, la negación puede hacerse crónica. Una insistencia pétrea en que el incidente nunca sucedió. Otras son las indisposiciones físicas. A menudo son la consecuencia de una disociación parcial o dividida en compartimentos, en la que una parte del cuerpo está desconectada de las demás. Una desconexión entre la cabeza y el resto del cuerpo puede producir dolores de cabeza. La tensión premenstrual podría ser el resultado de una desconexión entre los órganos de la región pélvica y el resto del cuerpo. Del mismo modo, los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, el síndrome del colon irritable, los dolores de espalda recurrentes y el dolor crónico, pueden ser el resultado de una disociación parcial combinada con una constricción. La impotencia. La impotencia tiene una relación muy próxima a la respuesta biológica, primitiva y universal, frente a una amenaza abrumadora, la respuesta de congelación. Si la hiperexcitación es el acelerador del sistema nervioso, el sentido de la impotencia abrumadora es el freno. Aquellos que hayan leído Watership Down tal vez recordarán el modo en que los conejos se quedaban paralizados
cuando veían las luces de los coches que se les acercaban en la oscuridad. Esta es la respuesta de congelación. A diferencia del automóvil, en el que el freno y el acelerador están diseñados para funcionar en momentos diferentes, con una reacción traumática, ambos, freno y acelerador, operan a la vez. Dado que el sistema nervioso solo reconoce que la amenaza ha pasado cuando la energía movilizada se ha descargado, continuará movilizando energía hasta que la descarga tenga lugar. Al mismo tiempo, el sistema nervioso reconoce que la cantidad de energía acumulada en el sistema es demasiada para que el organismo pueda manejarla, y aplica el freno con tal brusquedad que todo el organismo se detiene en el acto. Con el organismo totalmente inmovilizado, la enorme energía acumulada en el sistema nervioso queda contenida. La impotencia que se experimenta en tales circunstancias no es la impotencia común que nos afecta a todos de vez en cuando. La sensación de estar completamente inmovilizado e impotente no es una percepción ni una creencia o una treta de la imaginación, es real. El cuerpo no es capaz de moverse. Se trata de una impotencia abyecta, una sensación de parálisis tan profunda que la persona no puede gritar, moverse o sentir. De los 4 componentes que forman el núcleo de la relación traumática, la impotencia es el que con mayor probabilidad no habrás experimentado a menos que tu vida haya sufrido una amenaza abrumadora. Sin embargo, esta profunda sensación de impotencia está casi siempre presente en los primeros estadios del trastorno que se produce tras un incidente traumático. La impotencia es un reflejo evidente de los procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo. Cuando, en respuesta a una amenaza, el sistema nervioso se desvía hacia un estado de excitación y no podemos defendernos ni escapar, la siguiente estrategia utilizada por este es la inmovilización. Casi toda criatura viviente tiene esta respuesta primitiva ensartada en su repertorio de estrategias defensivas. La realidad de una persona traumatizada. El trauma forma parte de un proceso psicológico natural que sencillamente no se ha permitido que concluyera. Su origen no proviene de la personalidad del individuo, al menos no en un principio. Dijimos ya que los 4 síntomas básicos del trauma son la hiperexcitación, la constricción, la disociación y la impotencia. Estos son los cambios psicológicos que se producen cuando, mientras respondemos a un incidente que amenaza la vida, nos sentimos abrumados. Ahora averiguaremos el origen de la experiencia de estos síntomas. Pocos síntomas aportan una mayor claridad en la experiencia traumática que el de la hipervigilancia. La hipervigilancia es una manifestación directa e inmediata de la hiperexcitación, que es la respuesta inicial frente a la amenaza. Su efecto sobre la respuesta de orientación es particularmente debilitante, ya que prepara al individuo para una experiencia progresiva de miedo, parálisis y sufrimiento. La hipervigilancia tiene lugar cuando la hiperexcitación, que acompaña a la respuesta inicial frente al peligro, activa y amplifica una versión compulsiva de la respuesta de orientación. Esta respuesta de orientación distorsionada es tan apremiante que el individuo se siente absolutamente impelido a identificar la fuente de la amenaza, aunque sea más una respuesta frente a una excitación interna que frente a algo percibido en el entorno externo. Cuando la excitación continúa, porque la descarga resulta demasiado amenazadora, nos hallamos en una situación en la que resulta imposible ganar. Nos sentimos impulsados a descubrir la fuente de la amenaza, pero la compulsión se genera internamente y aunque identifiquemos la fuente de la amenaza externa,
La actitud hipervigilante y compulsiva continuará porque la excitación interna todavía está presente. Intentaremos descubrir con persistencia la fuente de la amenaza. ¿Dónde está? E identificarla. ¿Qué es? Porque eso es lo que la respuesta de orientación primitiva está programada para hacer cuando se produce una excitación en el sistema nervioso. La dificultad estriba en que frecuentemente no hay ninguna amenaza por descubrir. La hipervigilancia se convierte en uno de los medios a través de los cuales manejamos el exceso de energía que resulta de la defensa fallida contra una amenaza original. Utilizamos la hipervigilancia para canalizar una parte de esa energía y llevarla hacia los músculos de la cabeza, del cuello y de los ojos en una búsqueda obsesiva del peligro. Cuando se combina con la excitación interna que todavía está presente, nuestro cerebro racional puede volverse irracional. Empieza a buscar y a identificar fuentes externas de peligro. Esta práctica, mal adaptada, canaliza buena parte de la energía y la conduce hacia una actividad específica que se hará más y más repetitiva y compulsiva. En el estado de hipervigilancia, todo cambio, incluidos los de nuestro estado interno, es percibido como una amenaza. Lo que podría parecer una paranoia infundada podría muy bien ser nuestra interpretación de la excitación sexual o incluso el efecto de la cafeína en un refresco. A medida que gradualmente la respuesta de congelación se afianza más y más, la tendencia hacia la hipervigilancia y la defensa se hace más fuerte. Las personas hipervigilantes están adaptadas a un estado constante de alerta intensa y hasta es posible que debido a esta vigilancia permanente desarrollen una ligera apariencia vigilante, furtiva o temerosa. Se produce una tendencia creciente a ver el peligro donde no existe y una capacidad mermada para experimentar la curiosidad, el placer y la alegría de vivir. Todo esto ocurre sencillamente porque en el centro de nuestro ser no nos sentimos seguros. En consecuencia, continuaremos sintiéndonos ansiosos y dispuestos a iniciar una respuesta defensiva, pero incapaces de ejecutarla coherentemente. Buscamos de un modo compulsivo la amenaza que no puede encontrarse, incluso cuando tenemos delante una amenaza real. El sistema nervioso puede activarse hasta tal punto que después le resulta imposible desactivarse con facilidad. Como resultado, los ritmos fisiológicos y de comportamiento, por ejemplo el sueño, quizás se vean alterados. Seremos incapaces de serenarnos o relajarnos, incluso en los momentos en los que nos sintamos lo suficientemente seguros para hacerlo. La señora Thayer, un personaje de Wind Child Factor, el factor desapacible del viento, un relato corto de Fisher, aporta un vívido y detallado ejemplo del modo de operar de la hipervigilancia. La señora Thayer es una doctora que durante un fuerte temporal de invierno se encuentra sola en la casa de veraneo que unos amigos tienen a orillas del océano. Se siente cómoda, caliente y en apariencia no se preocupa por las posibles consecuencias de la tormenta hasta que la vence el sueño. Antes del amanecer despierta violentamente al mundo consciente con tanta crueldad como si la estuvieran arrastrando por su larga cabellera. Siente que el corazón le late en el cuello, su cuerpo está caliente, pero tiene las manos frías y húmedas. Se encuentra en un estado de terror puro. No tiene nada que ver, razona, con un miedo físico. No tenía miedo de estar sola o de estar en las dunas durante la tormenta. No tenía miedo de un ataque físico, de una violación y todas esas cosas. Sentía simplemente pánico. La señora Thayer lucha contra el impulso abrumador de la huida cuando se dice a sí misma: es aquí, en la casa, donde sobreviviré, porque de otro modo si salgo corriendo y bramando a través de las dunas, moriré enseguida bajo las olas y el viento. Resulta obvio que el pánico de la señora Thayer tiene un origen interno.
Parafraseando a Dostoyevsky en sus Apuntes del subsuelo, nadie puede vivir sin ser capaz de explicarse a sí mismo lo que le ocurre, y si algún día alguien ya no fuese capaz de explicarse las cosas a sí mismo, diría que se ha vuelto loco, y esa sería para él la última explicación que le quedaría. Este sentimiento de Dostoyevsky ha recibido el eco de Paul Zimbardo, un psicólogo de nuestros días, quien escribe: la mayoría de las enfermedades mentales no representan un deterioro cognitivo, sino una interpretación, la tentativa de una interpretación, de una serie de estados internos discontinuos o inexplicables. La mayor parte de la gente considera que las experiencias inexplicables deben ser explicadas. La necesidad de la señora Thayer de descubrir la fuente de su pánico constituye una respuesta biológica normal frente a una excitación interna intensa. En efecto, el propósito de la respuesta de orientación es identificar aquello que resulta desconocido para nuestra experiencia. Esto adquiere una significación especial en el caso de que lo desconocido sea un peligro. Cuando somos incapaces de identificar correctamente lo que nos amenaza, las víctimas del trauma nos prepararemos de un modo inconsciente nuestra propia trampa. Como bien señalan Dostoyevsky y Zimbardo, los seres humanos tienen una gran dificultad en aceptar que, sencillamente, resulta imposible explicar algunos aspectos de la experiencia. Una vez apelamos a la respuesta de orientación primitiva, sentimos el impulso de buscar una explicación. Cuando no la encontramos, no solemos, por lo general, utilizar nuestra poderosa capacidad cognitiva para reconocer lo que ocurre. Aun en el caso de que seamos capaces de pensar con claridad, nuestro poder cognitivo no puede anular completamente la necesidad primitiva de identificar la fuente de nuestra angustia. Si, por el contrario, el cuerpo y la mente consiguen localizar el origen del peligro, la necesidad primitiva de identificar la fuente de peligro se ve satisfecha. Entonces, una respuesta defensiva natural y exitosa surgirá a fin de completar la experiencia. Para muchos de nosotros, este constituye un paso de gigante hacia la curación del trauma. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que utilizamos nuestra capacidad cognitiva para precisar más la cuestión, para deducir una explicación y darle un nombre, o recordarlo. Al hacerlo, nos separamos aún más de la experiencia. En esta separación, las semillas del trauma encuentran un terreno fértil en el que echar raíces y crecer. El animal, que es incapaz de localizar la fuente de su excitación, en lugar de huir tiende a congelarse. Cuando la respuesta de congelación empieza a gobernar el impulso extremo de huir de la señora Thayer, ella racionaliza, a través del neocórtex, que si intenta escapar de casa morirá. No solo carece de una explicación para su intensa excitación fisiológica, sino que además establece su propio dilema convenciéndose a sí misma de que si escapa morirá. Después, la señora Thayer, inducida por el miedo, cae en la hermética trampa de inmovilización que ella misma ha creado. La señora Thayer tiene más miedo de huir que permanecer atrapada. Su neocórtex intenta explicar, en vano, mientras su cerebro reptil le impulsa a actuar. Bajo las garras del terror y de su contraproducente confusión, la señora Thayer se centrará finalmente en su desbocada respiración y excluirá todo lo demás. Cuando por fin deja a un lado su necesidad de comprender, permite que el cerebro reptil complete el curso de la acción, descargar el extraordinario nivel de energía que se ha acumulado en su interior. No nos explican por qué motivo la energía de la señora Thayer está ahí. Quizá ni la propia señora Thayer lo sepa de un modo consciente. Afortunadamente para ella y para nosotros, no importa. Al concentrarse en el sentido de la percepción de su propia respiración, la señora Thayer pudo descargar la energía que originó su ataque de pánico. Una cualidad inherente a la hipervigilancia es la ausencia de respuestas normales de orientación. En el caso de las personas traumatizadas, esto tiene graves implicaciones.
La más importante es la disminución de nuestra capacidad general de funcionar con eficacia, no solo en las situaciones que requieren la defensa activa, sino en cualquier situación. Parte de la función de las respuestas de orientación consiste en identificar la nueva información tan pronto la percibamos. Si esta función se deteriora, cualquier cantidad de información nueva conducirá a una sobrecarga y a una confusión. En lugar de ser asimilada para disponer de ella en el futuro, la nueva información tiende a acumularse. Se convierte en información desorganizada e inútil. Olvidamos o extraviamos fragmentos importantes de información. Entonces la mente se vuelve incapaz de organizar detalles de un modo que tenga sentido. Más que retener información carente de sentido, la mente la olvida. En medio de esta confusión, cualquier otro problema agravará la situación, de forma que circunstancias ordinarias podrán convertirse rápidamente en una pesadilla nada divertida de frustración, enfado y ansiedad. Por ejemplo, si se va la luz cuando estoy intentando ansiosamente poner en orden los papeles de mi escritorio, soy incapaz de tomarme este incidente inesperado sin alterarme. Doy un salto porque el pensamiento irracional de que tal vez alguien esté entrando a robar me pasa por la mente como un fogonazo. Me doy cuenta de que probablemente eso no sea verdad, pero con mis movimientos de sobresalto he tirado al suelo un montón de papeles vitales que ya había arreglado y apilado con cuidado. Inundado por una oleada repentina de enfado irracional, gasto energía golpeando el escritorio con una ira frustrada. Me invaden pensamientos inútiles. ¿Está cerrada la puerta trasera? ¿Quién tenía que pagar la factura de la luz? ¿Mi perro está dentro o afuera? Encuentro unas cerillas, enciendo una e ilumino tenuemente el desorden en el escritorio. ¿Dónde está el recibo de la luz? Mi atención decae. Me olvido de que la cerilla todavía está encendida y la tiro cuando me empieza a quemar los dedos. Se incendian los papeles. Una sensación de terror me recorre el cuerpo y me siento paralizado, incapaz de hacer nada para apagarlo. Unos segundos más tarde recobro parte de la capacidad para moverme, pero la inmovilización me dificulta la coordinación motriz. Doy unos manotazos torpes e ineficaces a las llamas. Soy consciente del peligro que entraña mi falta de coordinación. Me pongo más frenético y advierto, demasiado tarde, que en mi desesperación por manejar la situación he utilizado el único borrador acabado de mi libro para apagar las llamas. Finalmente, éstas se apagan por sí solas. Mi intento de poner en orden el desastrado escritorio empieza de nuevo. ¿Qué son todos estos papeles? Los he puesto yo aquí. ¿Dónde está el recibo de la luz? Soy incapaz de asimilar las implicaciones de lo que encuentro, y aunque a menudo he recibido consejos y sugerencias de amigos y otras personas sobre cómo podría organizarme mejor, continúo haciendo lo que he hecho siempre. ¿Qué otra cosa puedo hacer? En este estado soy incapaz de aprender. Me resulta imposible asimilar nuevos comportamientos. No soy capaz de romper las pautas debilitantes que a la larga dominarán mi vida. Sin la capacidad de aprender nuevos comportamientos, de elaborar planes o de sintetizar nueva información, estoy privado de las opciones que tengo a mi alcance para ayudarme a reducir el desorden que amenaza con gobernar mi vida. El estado de impotencia crónica. El estado de impotencia crónica se produce cuando las respuestas de congelación, de orientación y de defensa están tan entorpecidas y debilitadas que se mueven, principalmente a lo largo de accesos predeterminados y disfuncionales. La impotencia crónica se une a la hipervigilancia y a la incapacidad de aprender nuevos comportamientos como otra característica común de la realidad de la persona traumatizada. Cuando la sensación de impotencia se convierte en una parte inextricable de su vida, le resultará muy difícil comportarse de una manera que no refleje esa impotencia.
Todas las personas que sufren un trauma experimentan el fenómeno de la impotencia crónica en mayor o menor grado. En consecuencia, les resulta difícil participar plenamente en la vida, en especial en situaciones nuevas. Para los que experimentamos la sensación de impotencia y nos identificamos con ella, cualquier huida o movimiento que comporte riesgo resultan casi imposibles. Nos convertimos en las víctimas de nuestros propios pensamientos y de nuestra autoimagen. Cuando nuestra fisiología responde con excitación frente a un suceso o un estímulo, no nos guiamos por la respuesta de orientación y de defensa, como lo haría un ser humano sano. En lugar de ello, lo que hacemos es pasar directamente de la excitación a la inmovilización y la impotencia, a la vez que evitamos las demás emociones y la secuencia normal de respuestas. Nos convertimos en víctimas y esperamos volver a hacerlo una y otra vez. Sin el acceso a las respuestas normales de orientación, cuando nos vemos amenazados, somos incapaces de escapar con éxito, incluso cuando la situación nos ofrece esa posibilidad. Quizá ni seamos capaces de verla. La excitación está tan estrechamente vinculada a la inmovilización que resulta imposible separarlas. La excitación conduce a la inmovilización. Es un ciclo. Siempre que nos excitamos, nos sentimos automáticamente inmovilizados e impotentes. Y en efecto lo estamos. Tal vez la adrenalina nos dé fuerzas y seamos capaces de correr. Pero la sensación de impotencia es tan grande que nos resulta imposible encontrar la salida y huir. Este es un argumento que suele producirse en las relaciones obsesivas. Quizás sepamos que queremos dejarlas, pero el miedo y la inmovilización pisotean nuestras conexiones primitivas con el entorno y a pesar nuestro permanecemos en ellas. En lugar de las respuestas normales de orientación y de defensa, y el disfrute y la activación que se desprenden de ellas, experimentamos ansiedad, impotencia profunda, vergüenza, entorpecimiento, depresión y despersonalización. En el acoplamiento traumático, un estímulo se une estrechamente a una respuesta particular y juntos anulan los comportamientos de orientación normales. El estímulo emplea una respuesta específica. Sin excepción, somos prácticamente incapaces de experimentar otro resultado. Por ejemplo, cuando a las personas que no sufren un trauma se las trata con yohimbina, tan solo experimentan un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Pero en los veteranos de guerra que sufren estrés postraumático, el fármaco produce una reacción diferente. Los veteranos vuelven a experimentar el terror y el horror que vivieron en el campo de batalla, en lugar de experimentar una mera sensación física. Esto es indicativo de acoplamiento traumático. En el caso de los veteranos, la excitación y las emociones que acompañan a la respuesta de inmovilización, terror, horror, furia e impotencia son inseparables. Un ejemplo común del acoplamiento traumático tiene lugar cuando individuos traumatizados se asustan al excitarse sexualmente. La excitación sexual, en lugar de producir un intenso placer, conduce al pánico, la inmovilización y la impotencia. Es posible que debido a ello estas personas crean que sufrieron abusos sexuales cuando de hecho su reacción se debe al acoplamiento traumático. La ansiedad traumática. El estado de excitación que no desaparecerá, la permanente sensación de peligro, la incesante búsqueda de ese peligro, la incapacidad de encontrarlo, la disociación, el sentimiento de impotencia, todos estos elementos unidos forman la ansiedad traumática. Cuando somos incapaces de avanzar a través de la respuesta de inmovilización, el mensaje biológico que extraemos es el siguiente: tu vida pende de un hilo. Este sentido de muerte inminente se ve intensificado por sentimientos de furia, terror, pánico e impotencia.
Todos estos factores se combinan para producir un fenómeno conocido por el nombre de ansiedad traumática. La experiencia de la ansiedad traumática es muy profunda. Va más allá de la experiencia que normalmente asociamos a la ansiedad. El elevado estado de excitación, los síntomas, el miedo a salir o a entrar plenamente en el estado de inmovilización, además de la conciencia insistente de que algo anda muy mal, produce un estado casi permanente de ansiedad extrema. Esta ansiedad es el telón de fondo de toda la experiencia que tienen las personas gravemente traumatizadas. Del mismo modo que nosotros somos más conscientes del agua que de los peces que nadan en ella, la ansiedad puede resultar más aparente para aquellos que rodean a las personas traumatizadas que para ellas mismas. La ansiedad traumática se revela a sí misma como un nerviosismo, una preocupación, una inquietud y una apariencia de excitabilidad. Quien la sufre a menudo experimenta pánico, temor y reacciones exageradamente dramáticas frente a incidentes triviales. Estos desórdenes no son elementos fijos de la personalidad, pero sí son indicativos de un sistema nervioso que está temporalmente, aunque de por vida, abrumado. Los síntomas traumáticos no solo afectan a nuestro sistema emocional y nuestro estado mental, sino también a nuestra salud física. Cuando no es posible encontrar otra causa para nuestro malestar físico, hay que pensar en el estrés y el trauma. El trauma puede hacer que una persona quede ciega, muda o sorda. Puede causar parálisis en las piernas, brazos o en ambos. Puede producir dolor crónico en el cuello y la espalda, síndrome de fatiga crónica, bronquitis, asma, problemas gastrointestinales, tensión premenstrual aguda, migrañas y una multitud de los denominados desórdenes psicosomáticos. Cualquier sistema físico capaz de constreñir la excitación no descargada, originada por el trauma, resulta legítimo. La energía atrapada utilizará cualquier aspecto de nuestra fisiología al que tenga acceso. La negación. Muchas personas que sufren un trauma viven en un estado de resignación frente a sus síntomas y ni siquiera intentarán regresar a una vida más normal y más sana. La negación y la amnesia juegan un papel importante en el refuerzo de este estado de resignación. Aunque sintamos la tentación de juzgar o criticar a estas personas que niegan haber sufrido un trauma y que afirman que en realidad no pasó nada, resulta importante recordar que esto es en sí mismo un síntoma. La negación y la amnesia no son decisiones conscientes que toma la persona. No indican debilidad de carácter, disfunción de la personalidad o deshonestidad deliberada. Este camino disfuncional se convierte en una pauta psicológica. Cuando el incidente traumático tiene lugar, la negación ayuda a preservar la capacidad de funcionar y de sobrevivir. Sin embargo, cuando se hace crónica, la negación se convierte en un síntoma traumático mal adaptado. Para invertir los efectos de la negación y de la amnesia es necesaria una buena dosis de coraje. La cantidad de energía que se libera cuando esto ocurre puede resultar tremenda y no debería ser minimizada o menospreciada. Para la persona traumatizada es un momento verdaderamente importante. Sin conciencia no tenemos elección. Intentar desbrozar un patio cortando la hiedra, los manojos de zamora o de bambú a ras del suelo es imposible. Algunas cosas deben ser tratadas desde la raíz. El trauma es una de ellas. El trauma debe ser transformado mediante el trabajo interior. Formar parte de una cultura que no respeta el mundo interior va en nuestro detrimento. En muchas culturas, el mundo interior de los sueños, los sentimientos, las imágenes y las sensaciones es sagrado. Sin embargo, la mayoría de nosotros solo somos conscientes de su existencia de un modo periférico.
Tenemos poca o ninguna experiencia en encontrar nuestro camino en este paisaje interior. En consecuencia, cuando nuestra experiencia lo exige, no estamos preparados. Sin embargo, con paciencia y atención es posible desmantelar los modelos que dirigen las representaciones traumáticas a fin de que podamos acceder de nuevo a una serie infinita y emocionante de matices y a las respuestas de comportamiento que somos capaces de ejecutar. Una vez comprendemos cómo empieza y se desarrolla el trauma, debemos aprender a conocernos a nosotros mismos a través del sentido de la percepción. Toda la información que necesitamos para empezar a renegociar el trauma está a nuestra disposición. Nuestro cuerpo, instintos, nos dirá dónde están los bloqueos y cuando nos movemos con demasiada rapidez. Nuestro intelecto puede decirnos cómo regular la experiencia para que no nos resulte abrumadora. Cuando estas funciones cerebrales trabajan como una sola, es posible establecer una relación especial entre la corriente principal de nuestra experiencia interior y la confusión del trauma. Si avanzamos con lentitud y permitimos que la experiencia se despliegue a cada paso, seremos capaces de digerir los aspectos no asimilados de la experiencia traumática a un ritmo que podremos tolerar. En el teatro del cuerpo es posible transformar el trauma. Los elementos fragmentados que perpetúan la emoción y el comportamiento traumático pueden ser completados e integrados. Pueden recuperar de nuevo su entereza. Junto a esta integridad conseguimos una sensación de habilidad y de resolución. La transformación es el proceso de cambiar algo en relación a su polo opuesto. En la transformación entre un estado traumático y un estado sereno, se generan cambios en nuestro sistema nervioso, en nuestros sentimientos y en las percepciones que experimentamos a través del sentido de la percepción. El sistema nervioso se balancea entre la inmovilización y la fluidez. Las emociones fluctúan entre el miedo y el valor, y las percepciones cambian entre la limitación y la receptividad. A través de la transformación, el sistema nervioso recupera su capacidad de autorregulación. Nuestras emociones empiezan a animarnos en lugar de abatirnos. Nos propulsan hacia la alborozada capacidad de remontarnos y volar, y nos ofrecen una visión más completa del lugar que ocupamos en la naturaleza. Nuestras percepciones se amplían para abarcar una receptividad y una aceptación de lo que es sin juzgarlo. Somos capaces de aprender de la experiencia de nuestra vida. Aunque nuestro propósito no sea el de perdonar, comprendemos que no hay culpa. A menudo, obtenemos una mayor seguridad en nuestra persona, a la vez que nos volvemos más flexibles y espontáneos. Esta nueva seguridad en nosotros mismos nos permite relajarnos, disfrutar y vivir más plenamente. Armonizamos más con las dimensiones apasionadas y extáticas de la vida. Se trata de una metamorfosis profunda, un cambio que afecta a los aspectos más elementales de nuestro ser. Ya no contemplaremos nuestro mundo con ojos llenos de temor. Aunque nuestro planeta pueda ser un lugar peligroso, ya no sufriremos el miedo constante que provoca la hipervigilancia, un sentimiento de que el peligro siempre acecha y de que a menudo ocurre lo peor. Empezamos a ver la vida con un sentimiento creciente de confianza y valor. El mundo se convierte en un lugar en el que pueden ocurrir cosas malas, pero es posible superarlas. La confianza, en lugar de la ansiedad, forma el terreno en el que acontecen todas las experiencias. La transformación baña con sus olas cada aspecto de nuestra vida, del mismo modo que anteriormente lo hacían los debilitantes efectos del trauma. Tim Cahill, aventurero y escritor, lo expresa del siguiente modo: he puesto mi vida en juego para salvar a mi alma.
Con el trauma ya hemos puesto nuestra vida en peligro, pero todavía nos falta reclamar la recompensa por la salvación. Deja que fluya. Todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus marcas. Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todas las cosas. La medida del balanceo hacia la derecha es la medida del balanceo hacia la izquierda. El ritmo compensa. Nuestras vidas son como ríos. Las corrientes de nuestras experiencias fluyen a través del tiempo con ciclos periódicos de tranquilidad, perturbación e integración. Nuestro cuerpo es como los márgenes del río. Contiene la energía de nuestra vida y la mantiene en sus límites a la vez que le permite fluir libremente entre sus márgenes. Las barreras protectoras de los márgenes nos permiten experimentar sin riesgo nuestro sentido de movimiento y cambio interior. Freud, en 1914, definió el trauma como una rotura en la barrera protectora contra el estímulo que conduce a un sentimiento de impotencia abrumadora. Utilizando la analogía del río, la conmoción del trauma puede visualizarse como una fuerza externa que destruye el contenedor que protege los márgenes de nuestra experiencia. Entonces, esta rotura crea un remolino turbulento. Con esta rotura, un explosivo torrente de energía vital crea el remolino del trauma. Este remolino tiene lugar fuera de los márgenes del río, de nuestra experiencia normal. Las personas traumatizadas o bien pueden resultar arrastradas en el remolino del trauma, o bien pueden evitar la rotura permaneciendo distanciadas de la zona donde tuvo lugar el trauma. Representamos y revivimos nuestros traumas cuando somos arrastrados hacia el remolino del trauma. De este modo abrimos la posibilidad para el desbordamiento emocional y la renovación del trauma. Al evitar el remolino del trauma, nos constreñimos y desarrollamos una fobia. No nos permitimos experimentar la plenitud de lo que existe en nuestro interior o en el exterior. Este remolino resquebrajado absorbe buena parte de nuestra energía vital y reduce la fuerza de la corriente principal. La naturaleza responde, a Dios gracias, con la creación inmediata de un contrarremolino, un remolino de sanación, para equilibrar la fuerza del remolino del trauma. Esta fuerza de equilibrio empieza a rotar instantáneamente en la dirección opuesta a la del remolino del trauma. El nuevo remolino existe en el interior de los márgenes de la corriente principal de la experiencia. Con la creación de este remolino curativo, nuestras posibilidades ya no están limitadas a revivir el trauma o evitarlo. Existe una tercera opción, la renegociación. Al renegociar el trauma, empezamos a reparar el margen fracturado mediante círculos que rodean la periferia de los remolinos de curación del trauma y que se desplazan gradualmente hacia sus centros. Para empezar, nos dejamos llevar por la vibración, la oscilación fluctuante creada por estas dos fuerzas opuestas, y experimentamos la turbulencia entre ellas. Después nos movemos lenta y rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, de la una a la otra, siguiendo la forma de un 8. Al empezar por el remolino de curación, recogemos el apoyo y los recursos que necesitamos para superar con éxito el remolino del trauma. Cuando nos movemos entre estos remolinos, liberamos las energías constreñidas desde su núcleo, como si la estuviésemos desenrollando. Nos movemos hacia su centro y liberamos su energía. Los remolinos se rompen,
se disuelven y se integran de nuevo en la corriente principal. Esto es la renegociación. Transformar el trauma no es un ritual mecánico que deban representar las personas traumatizadas para después sentarse a esperar complacientemente los resultados. No existe la píldora mágica. La transformación requiere la voluntad de desafiar las creencias básicas que tienes sobre quién eres. Debemos tener fe para confiar en las respuestas y en las sensaciones que no podemos comprender del todo, y la buena voluntad de experimentarnos a nosotros mismos, fluyendo en armonía con las leyes primitivas y naturales que dirigirán y equilibrarán nuestras aparentemente incongruentes percepciones. Las personas traumatizadas deben aprender a desentenderse de todo tipo de creencias y de nociones preconcebidas, a fin de completar el viaje de regreso hacia la salud. La liberación no ocurre toda de una vez. Uno de los aspectos más profundos y conceptualmente más excitantes de la curación del trauma es comprender el papel que desempeña la memoria. Muchos de nosotros tenemos la creencia errónea y limitativa de que para curar nuestros traumas debemos rastrear entre los horribles recuerdos del pasado. Lo que sabemos con seguridad es que nos sentimos heridos, fragmentados, perturbados, avergonzados, infelices, etc. A fin de sentirnos mejor, buscamos las causas de nuestra infelicidad con la esperanza de que, si las encontramos, aliviaremos nuestro malestar. Aun en el caso de que seamos capaces de rastrear unos recuerdos razonablemente detallados de un incidente, no nos curarán. Al contrario, este ejercicio innecesario puede llevarnos a representar la experiencia y ser absorbidos de nuevo por el remolino del trauma. La búsqueda de los recuerdos puede engendrar más dolor y angustia, además de solidificar nuestra congelada inmovilización. Entonces, a medida que nos sentimos impulsados a buscar otros incidentes ilustrativos, recuerdos, que expliquen nuestra congoja adicional, el ciclo vicioso se intensifica. ¿Qué importancia tienen estos recuerdos? Existen dos tipos de memoria que son pertinentes al trauma. Una de ellas funciona como una cámara de video que graba los incidentes de forma secuencial. Se la denomina la memoria explícita, consciente, y almacena información como, por ejemplo, lo que hiciste ayer a la noche en una fiesta. La otra es la forma en la que el organismo humano organiza la experiencia de los incidentes significativos, por ejemplo, el procedimiento de cómo montar en bicicleta. A este tipo de memoria se la denomina implícita, procesal, y es inconsciente. Está relacionada con las cosas sobre las que no pensamos. Es nuestro cuerpo el que las hace. En muchos sentidos, las, en apariencia, imágenes concretas de la memoria de una persona traumatizada pueden ser las más difíciles de liberar. Esto es particularmente cierto cuando la persona ha intentado con anterioridad superar la reacción traumática mediante métodos psicoterapéuticos que animan a la catarsis y el revivir emocional del incidente como la panacea para la recuperación. La catarsis refuerza la memoria como una verdad absoluta y también refuerza inadvertidamente el remolino del trauma. La comprensión incorrecta de la memoria es uno de los conceptos erróneos que interfieren con el proceso de transformación. ¿Qué es la memoria? La función del cerebro es escoger del pasado, someterlo, simplificarlo, pero no preservarlo, como dijo Henry Bergson. La función del cerebro no es preservar el pasado. Bergson se adelantó unos cuantos años a su época. Muchos teóricos nos explican que la idea de que puedes saber lo que ocurrió porque lo recuerdas es una ilusión producida por la necesidad humana de crear un significado a partir de varios elementos de la experiencia. En La invención de la memoria, de Israel Rosenfeld, escudriña
con elocuencia el terreno de la experiencia consciente y llega a una serie de conclusiones sorprendentes, en particular, que la idea de la memoria, tal como solemos concebirla, es no solo inadecuada sino engañosa. Razona que no confiamos en unas imágenes fijas, sino en recreaciones, imaginaciones, que el pasado moldeó de forma que resultasen apropiadas para el presente. Gerald Edelman, quien ganó el premio Nobel por su anterior trabajo sobre inmunología, denomina adecuadamente este fenómeno como el presente recordado, en su libro Conceptos básicos en la psicoterapia eidética. Ha demostrado que existe una antítesis entre la creatividad y la memoria estática. Más que grabar una secuencia lineal de incidentes, la memoria hace algo así como montar un rompecabezas. Depende de cómo se sienta en ese momento. La mente selecciona los colores, las imágenes, los sonidos, los olores, las interpretaciones y las respuestas, con una excitación y unos sentimientos en consonancia con su estado. Después los pone en el primer plano y hace diversas combinaciones para producir lo que llamamos memoria. En lo referente a la supervivencia, la memoria es un tipo de percepción particular, no es una impresión detallada de un incidente. En este sentido, es el proceso por el que el organismo crea una estructura de la experiencia. Esta estructura puede ser una fiel representación de un verdadero incidente o también una interpretación basada en referencias de distintos incidentes que no guardan relación, en otras palabras, un mosaico. Este es el motivo por el que los testigos visuales a menudo ofrecen descripciones sorprendentemente distintas del mismo incidente. El cerebro y la memoria. Durante más de 100 años, los científicos han demostrado que el cerebro está dividido en áreas que son específicamente responsables de los distintos sentidos. Hay centros para la visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Prevalecía la suposición de que también debían de existir unas áreas específicas del cerebro en las que se grabasen los recuerdos como impresiones completas de incidentes que el individuo ha experimentado. Repasemos los resultados de un par de experimentos que apoyaron o desafiaron la validez de esta teoría. Los experimentos de Penfield en pacientes epilépticos. Buena parte de la creencia popular de que tenemos rastros fijos de recuerdos en nuestro cerebro estuvo muy influida por el trabajo del eminente neurocirujano canadiense Wilder Penfield. En unos experimentos clásicos practicados en 1930, Los misterios de la mente, Penfield utilizó un pequeño punto de estimulación eléctrica para examinar los cerebros de cientos de adultos conscientes que sufrían de epilepsia. Quería saber si había regiones del cerebro que podían extirparse quirúrgicamente para eliminar los ataques epilépticos. Penfield informó de que, de repente, su paciente es consciente de todo lo que había ocupado su mente durante una franja de tiempo anterior. Es la corriente de una conciencia anterior, un recuerdo que fluye de nuevo. En ocasiones es consciente de lo que ve en ese momento. Se para cuando se levanta el electrodo. Esta remembranza eléctrica va completamente al azar. La mayoría de las veces el incidente no era significativo ni importante. Penfield y los que siguieron sus pasos concluyeron que habían descubierto la existencia de recuerdos permanentes grabados en áreas específicas del cerebro. Hasta hace poco, otros científicos coincidían en lo mismo. Sin embargo, las propias notas de Penfield explican claramente que la mayoría de estas imágenes retrospectivas tenían más de sueño que de recuerdo. A menudo los pacientes decían cosas como: continúo teniendo sueños, continúo viendo cosas, soñando en cosas. Además de los más de 500 pacientes de Penfield, solo 40
menos del 8%, comunicaron haber tenido experiencias de remembranzas de algún tipo. Los experimentos con ratas de Lashley. De forma independiente, en la misma época, el psicólogo Carl Lashley también intentó descubrir las áreas del cerebro que cargaban con las huellas de la memoria. Lashley llevó a cabo una extensa serie de experimentos, bastante espeluznantes, en los que enseñó a las ratas a encontrar el camino a través de un laberinto. Después les cortaba sistemáticamente partes del cerebro, incluso después de su corteza cerebral hubiera sido destruida. Las ratas todavía eran capaces de encontrar el camino a través del laberinto. Para sorpresa de Lashley, el recuerdo del laberinto permanecía en su lugar, hasta que a las ratas ya no les quedaba suficiente cerebro como para hacer casi nada. Lashley dedicó casi 30 años de su vida a buscar la localización de la memoria en el cerebro. Nunca la encontró. Pese al gasto de cientos de millones de dólares y a los esfuerzos de algunas de las mentes científicas más brillantes, se ha hallado poca evidencia de que exista una memoria completa con su propia localización en el cerebro. Esta sorprendente revelación ha provocado conjeturas y especulaciones respecto a la naturaleza de la memoria. El trabajo pionero dirigido por Edelman, Rothschild y Asen, entre otros, nos ha proporcionado otra perspectiva sobre la que contemplar la memoria. La idea de que la memoria no es un dispositivo de grabación detallada vuelve del revés la noción convencional que teníamos. Al hacerlo ofrece un alivio temporal a las personas traumatizadas que, atrapadas en una interminable noria, intentan juntar las piezas para componer una película coherente de lo que les ocurrió. Si los recuerdos no son grabaciones literales de incidentes, entonces, ¿por qué algunas de las imágenes creadas durante los momentos de intensa excitación parecen tan reales? Investigaciones recientes sugieren que la realidad de una imagen se refuerza por la intensidad de la excitación que se asocia a ella. Pierre Glure, un cirujano de Montreal, que unos 50 años más tarde trabaja en la misma ciudad que Penfield, descubrió que los recuerdos de los que hablaba Penfield solo se activaban cuando los electrodos estimulaban las áreas sensoriales del cerebro y la región del cerebro mamífero simultáneamente. La zona del cerebro mamífero es la responsable en gran medida de los sentimientos y de las emociones. Glure y sus colegas concluyeron que alguna significación afectiva, emocional o motivacional hacia la percepción quizás sea la condición requisita para que la percepción se experimente o se recuerde conscientemente. Lo que tal vez implique que todos los incidentes que se perciben de un modo consciente deban asumir algún tipo de dimensión afectiva, por leve que sea. En otras palabras, concluyeron que los sentimientos emocionales resultaban esenciales para experimentar el recuerdo. En otro estudio, William Gray descubrió que los delincuentes juveniles, quienes intentaban enseñar nuevos comportamientos, solo hacían verdaderos cambios cuando se establecía un clima emocional asociado a sus percepciones. De otro modo, olvidaban lo que habían aprendido. Otros investigadores han ampliado los descubrimientos de Glure y Gray y sus conclusiones han sido básicamente las mismas. Una emoción o un sentimiento asociado es un requisito esencial para cualquier elemento recordado de la memoria. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una excitación abrumadora? Los incidentes que presentan una amenaza para la vida estimulan la excitación. En respuesta, el sistema nervioso se pone en situación de supervivencia y el organismo tiene que tomar una decisión instantánea. Para cumplir esta tarea, sopesa los elementos de la situación presente y pone en marcha una disposición de búsqueda. Compara el presente con el pasado y busca una respuesta que pueda ayudar a resolver el dilema actual. La memoria grabada no sería muy útil en este momento porque no tenemos tiempo de repasar esa lista. Necesitamos una visión total de inmediato.
Estas imágenes son organizadas según su nivel de excitación, activación, emoción y respuesta. Nuestras estructuras de la experiencia están clasificadas según el nivel de activación que produjeron en el momento que sucedieron. Como analogía podría servir una biblioteca de varios pisos llenos de estanterías con libros. En los pisos más bajos están los libros que se asocian a los niveles bajos de activación, excitación, y los de los pisos más altos están relacionados con los niveles más altos. Si pensamos en los libros como continentes de imágenes y respuestas, imágenes relacionadas a ese nivel o categoría de activación, entonces para cada nivel existe una variedad de posibles recursos y respuestas apropiadas entre las que escoger. Cuando necesitamos una respuesta, no buscamos por toda la biblioteca. Examinamos los libros que están en el nivel apropiado de activación. Por ejemplo, en una respuesta de adaptación ideal frente a un incidente amenazador, el sistema nervioso busca en su contexto las imágenes relacionadas significantes y las posibles respuestas a un nivel apropiado de activación. Después hace una selección y actúa en consecuencia. Busca, selecciona y después actúa. Si esta secuencia de amenaza y excitación no incluye una respuesta activa, se congelará y no podrá concluirse. Una respuesta mal adaptada frente a un incidente amenazador nunca se completa. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando el sistema nervioso busca respuestas apropiadas de forma incesante e infructuosa. Cuando fracasa en el intento de encontrar la información crítica, se intensifican las emociones de ira, terror e impotencia. Esta intensificación espolea todavía más la activación y fuerza la búsqueda de imágenes significativas. Dado que las imágenes que encuentra están asociadas a las emociones traumáticas, quizá produzcan una mayor activación y no aporten una respuesta apropiada para completar el proceso. A su vez, al intensificarse la excitación, se origina una búsqueda más frenética para hallar cualquier imagen que pueda resultar significativa. El resultado es una espiral de intensificación continua en la que buscamos imágenes almacenadas en nuestras estanterías. Cuando la emoción se intensifica, buscamos con mayor desespero para descubrir la respuesta apropiada a nuestra situación y empezamos a seleccionar indiscriminadamente cualquier imagen o recuerdo. Todas las imágenes seleccionadas están relacionadas con unos estados emocionales similares que presentan una alta excitación, pero que no son necesariamente útiles para nuestra supervivencia en ese momento. Son el combustible del remolino del trauma. Cualquier activación emocional emparejada a una imagen genera una experiencia de la memoria. Cuando en un momento dado, desesperado, una persona selecciona imágenes asociadas a un estado emocional similar, aunque el contenido pueda ser distinto, se crea un recuerdo. Este recuerdo es a menudo aceptado como la verdad absoluta de lo que ocurrió, debido al alto nivel de emoción vinculado a la experiencia. La persona traumatizada cree que es verdad. ¿Qué ocurre si una persona alcanza este alto nivel de excitación durante una sesión de terapia? Cualquier insinuación o pregunta sugerente del terapeuta será incorporada, casi con toda seguridad, a esta versión más intensa y limitada de la experiencia. La persona empezará a aceptar esta versión como la verdad absoluta y se aferrará con tenacidad a esa verdad emocional. Es necesario comprender los recuerdos tanto desde una perspectiva absoluta como desde una relativa. Como no nos dedicamos a encontrar una verdad literal, permanecemos libres para experimentar la curación plena y compasiva que permite el intercambio rítmico entre el remolino del trauma y de la curación que tiene lugar en la renegociación. Cuando nos permitimos crear un recuerdo que no es necesariamente literal, nos damos permiso para curarnos.
Aunque no tengamos una convicción literal y emocionalmente limitada de la verdad, ganamos una perspectiva compasiva para mejorar nuestra propia vitalidad, fuerza y habilidad. Con frecuencia tenemos una impresión de lo que pudo habernos ocurrido en el pasado. Es prudente mantener nuestros recuerdos en perspectiva y no forzarnos a aceptarlos como la verdad literal. Es posible aceptar estas ambigüedades del pasado como una fusión de las experiencias. La mayor parte de la memoria no es una grabación continua y coherente de algo que ocurrió en realidad. Es un proceso en el que reunimos elementos de nuestra experiencia para formar un todo coherente y organizado. Además, a menudo separamos los elementos de una experiencia traumática en distintos fragmentos a fin de disminuir la intensidad de las emociones y las sensaciones. En consecuencia, es probable que solo algunos fragmentos del incidente traumático recordados sean completamente detallados. Por lo general, es mucho más probable que el recuerdo completo de una experiencia traumática sea la compilación de una variedad de experiencias. Los elementos que son arrastrados hacia este crisol pueden provenir de la verdadera experiencia que ha tenido la persona y o de las experiencias que ha tenido al leer libros, diarios, al escuchar historias, al soñar, al ver una película, al hablar con un amigo, etc. En resumen, cualquier tipo de sensación o de información absorbida que presenta un tono emocional o de sensibilidad similar puede ser evocada para producir el recuerdo. Desde el punto de vista del organismo, si todos estos elementos de la experiencia transmiten un tipo de excitación y de impacto emocional similar, son equivalentes. Lo que el sentido de la percepción intenta comunicar es: así es como me siento. Sin embargo, como el estado de excitación activa una intensa respuesta de búsqueda, la persona que experimenta la excitación está predispuesta a interpretar cualquier información de este tipo como la causa de la activación, en otras palabras, como el recuerdo verdadero del incidente. Dado que las emociones que acompañan al trauma son tan intensas, es posible que dicha memoria parezca más real que la propia vida. Si además existen presiones de otras personas, terapeutas o libros u otros medios de comunicación, los individuos que experimentan una angustia emocional buscan la causa de esa angustia y son susceptibles a este tipo de recuerdos inventados. Así es como pueden producirse los denominados falsos recuerdos. Por desgracia, muchos terapeutas utilizan técnicas que requieren una intensa liberación emocional para trabajar con los síntomas traumáticos o de otro tipo. Es precisamente este tipo de presión emocional la que puede activar estados de excitación elevada. Cuando esto ocurre, vemos aparecer poderosos collages de experiencias que son percibidos como recuerdos verdaderos. No es importante que los recuerdos sean objetivamente fieles. Mucho más importante es saber si la activación asociada se intensifica o se resuelve. Es esencial descargar la activación no resuelta y encerrada en nuestro sistema nervioso. Esta transformación no tiene nada que ver con la memoria, tiene que ver con el proceso de completar nuestros instintos de supervivencia. A algunas personas les resulta difícil aceptar la idea de que la memoria no es una grabación continua de la realidad. Es un pensamiento desconcertante. Los recuerdos que tenemos sobre dónde hemos estado y qué hemos hecho contribuyen en gran medida a las ideas conscientes e inconscientes sobre quiénes somos. Los recuerdos son considerados por muchos como una posesión de gran valor, incluso cuando no son reconocidos conscientemente como la base de la personalidad de cada individuo. Cuando percibimos la memoria como una bolsa variada de información, imágenes y respuestas, nos abrimos la puerta de la libertad. A menudo el recuerdo fijo de incidentes grabados literalmente nos limita y nos confina.
De algún modo, cuando nos aferramos con fuerza a la versión concreta de un recuerdo, nos vemos restringidos a actuar del mismo modo que hemos actuado siempre frente a ese mismo recuerdo. El dilema es que el trauma no resuelto nos fuerza a repetir lo que hemos hecho con anterioridad. No se nos ocurrirán con facilidad posibilidades nuevas y creativas. La clave para transformar el trauma consiste en avanzar lentamente en la dirección de la flexibilidad y la espontaneidad. Cuando estamos traumatizados se produce una desorganización en el modo en el que procesamos la información. El organismo se vuelve desorganizado y pierde buena parte de su fluidez y de su capacidad normal de clasificar la información. Esta función normal de organización debe ser restablecida. Si nos sentimos inclinados a centrarnos en los recuerdos, aun cuando sean básicamente ciertos, es importante comprender que esta elección dificultará nuestra capacidad de salir de las reacciones traumáticas. La transformación requiere un cambio. Una de las cosas que debe cambiar es la relación que tenemos con nuestros recuerdos. Abandonar la idea de que los recuerdos son representaciones concretas y detalladas de incidentes verdaderos del pasado no significa renunciar a la experiencia de la expansión y afirmación de la vida que aporta el camino del superviviente. Los sentimientos placenteros de expansión son la evidencia de que el organismo se mueve hacia el remolino de curación. La clave para permitir que el remolino de curación apoye el proceso de transformación reside en la capacidad de desprenderse de las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser recordado el incidente. En otras palabras, tienes que ser capaz de darle al sentido de la percepción libertad para comunicar lo que tiene que decir sin censurarlo. Paradójicamente, esto no niega la importancia liberadora de reconocer lo que realmente ocurrió. Esta verdad se experimenta cuando nos movemos con fluidez entre los remolinos de la curación y del trauma. Se da una profunda aceptación del impacto emocional de los incidentes de nuestra vida, juntamente con la sensación de despertar de una pesadilla. Uno se despierta de este sueño con una sensación de prodigio y de felicidad. La valentía de sentir. Si quieres saber si un incidente ocurrió realmente, todo lo que puedes hacer es desearte buena suerte y decirte lo que tú ya sabes. Tal vez hayas emprendido una tarea imposible. En cambio, si tu objetivo principal es curarte, si lo que quieres es curarte, el primer paso consiste en abrirte la posibilidad de que la verdad literal no es la consideración más importante. La convicción de que realmente pasó, el temor a que haya pasado, la búsqueda sutil de la evidencia de que ocurrió puede representar un obstáculo cuando intentas escuchar lo que el sentido de la percepción quiere decirte sobre lo que es necesario curar. Al comprometerte en el proceso de curación, aprenderás más sobre la verdad que está tras tus reacciones. A pesar de la fragmentación que tiene lugar tras el trauma, el organismo retiene las asociaciones que están conectadas con los incidentes que provocaron su debilitamiento. El sentido de la percepción puede revelarte estos incidentes, aunque también es posible que no lo haga. No obstante, como lo que quieres es curarte, no importa si conoces la verdad concreta o no. El proceso de curación empieza en el interior. Incluso antes de que el yeso se fije sobre nuestros huesos fracturados, estos empiezan a soldarse por sí mismos. Del mismo modo que existen leyes físicas que afectan a la curación de nuestro cuerpo, existen leyes que afectan a la curación de nuestra mente. El intelecto es capaz de anular algunas poderosas fuerzas instintivas del organismo. En ocasiones, las personas traumatizadas obtienen algo de su enfermedad y pueden establecer una especie de vínculo con sus síntomas.
Existen innumerables razones, tanto fisiológicas como psicológicas, que explican el porqué de este vínculo. Lo importante es recordar que podemos curarnos únicamente hasta el mismo punto en que podamos desconectarnos de estos síntomas. Es casi como si, a través del poder que les concedemos, se convirtiesen en entidades propias. Necesitamos liberarlas de nuestra mente y de nuestro corazón, junto con la energía que está encerrada en nuestro sistema nervioso. Para resolver el trauma debemos aprender a movernos con fluidez entre el instinto, la emoción y el pensamiento racional. Cuando estas tres fuentes se hallan en armonía y comunican sensaciones, sentimientos y cogniciones, nuestro organismo utiliza estas fuentes tal como fueron diseñadas. Al aprender a identificar y conectar con las sensaciones corporales, empezamos a comprender nuestras instintivas raíces reptiles. En sí mismos, los instintos son meras reacciones. Sin embargo, cuando estas reacciones son integradas y ampliadas por nuestro cerebro mamífero emocional y por nuestras capacidades cognitivas humanas, de manera organizada, experimentamos la plenitud de nuestra herencia evolutiva. Es importante comprender que las zonas más primitivas de nuestro cerebro no están exclusivamente orientadas hacia la supervivencia, del mismo modo que nuestro cerebro más desarrollado no es exclusivamente cognitivo. Aportan una información vital sobre quiénes somos. Los instintos no solo nos dicen cuándo luchar, correr o inmovilizarnos, nos dicen que pertenecemos a este mundo. El sentido del yo soy yo es instintivo. Nuestro cerebro mamífero amplía este sentido a nosotros somos nosotros. Pertenecemos juntos a este mundo. Nuestro cerebro humano añade un sentido de la reflexión y de la conexión que va más allá del mundo material. Sin una conexión clara con nuestros instintos y nuestros sentimientos, no podemos sentir nuestra conexión y sentido de pertenencia a la tierra, a la familia o a nada más. En el proceso de la curación del trauma, integramos nuestro cerebro de tríada. La transformación que acontece cuando lo hacemos cumple nuestro destino evolutivo. Nos convertimos en animales humanos completos, capaces de desempeñar la totalidad de nuestras habilidades naturales. Somos fieros guerreros y cuidadores delicados y todo lo que se encuentra entre ambas cosas.